Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy miércoles. Miércoles y tenemos PlayStation 4 y tenemos también a Keiko. Estaba yo encendiendo esto, aquí la nave nodriza y no había hecho más que darle el botón y ya estaba antes Keiko en el chat. Así es imposible ganarla en la pole, ¿eh? Cloquimara es imposible. Muchas gracias a las dos. Y también tenemos por aquí he visto por aquí también que teníamos al bueno de Jack Raiden, KDJ también, a Chris Emotic Pro también, hola. Y a Cal también. Bueno, hoy nos alejamos un poco de Switch, ¿eh? Ya sabéis que estamos con la colección de Play 4. Mañana sí que habrá Switch, mañana tendremos aquí especial 2, aquel especial que ha gustado bastante, la verdad, y lo hemos subido a YouTube. Y la repercusión es bastante buena, estamos ya casi en 300 views, pero sobre todo casi 70 horas de visualización. O sea, que la gente aguante ahí 3 horas de chapa que dimos el otro día es porque ha gustado bastante. El tema eso de que pongamos joyas, todo el mundo, el tema de las joyas. Bueno, ya tengo preparado el directo de mañana, otros 85 o 90 juegos más de Switch. De juegos más tapadetes. Bueno, no es que sean tapadetes, más desconocidos, pero que son grandísimos juegos. Muchos ya conoceréis, pero que el gran público suele tener ni idea. Pero hoy vamos a lo que vamos, que es a PlayStation 4. Habíamos hecho ya 5 especiales de la colección. Hemos ido haciendo uno casi cada semana, algunas semanas sí, otras veces no. Hoy haremos otros, creo que son 90 y pico juegos. Además, son ediciones más tochitas, ediciones cajita gordita, muchos de PlayAsia y otras ediciones de Limited Run. Son ediciones muy chulas porque además tienen unas dimensiones muy parecidas. Me gusta, la verdad es que estas dimensiones me gustaban mucho por el tema de cómo quedaban en la colección, todas de muy parejitas, ¿no? Y vamos a eso. A ver qué os parece, a ver si hay títulos que conocéis, que no conocéis. Veréis que hay títulos que luego a posteriori se han reeditado en Switch, algunos de ellos, otros no, otros siguen siendo exclusivos de PlayStation. En físico, aunque posiblemente muchos también estén en digital en Switch. Así que vamos a comenzar, vamos a encender aquí el rotativo. A ver, lo tenemos por aquí. Aquí. Esta es, ya sabéis, veis aquí mi móvil, aquí mi latita de espabilarme. Y aquí tenemos el trípode especial de la casa de Eva, ¿eh? El de Mario. Y además, como podéis ver, incluso tenemos aquí ya preparado YouTube, la lista. Y vamos a empezar con un juego que también llegó a Switch. Pero llegó a Switch al cabo de 3 añitos. Esto primero fue una reedición. Bueno, decidme primero, antes de nada, el tema del audio. Porque cuando colocamos la tercera cámara, ya sabéis, el audio se sube. A ver si se baja un poquito, a ver si lo escucháis bien. Ya me decís. A ver si se escucha bien ahora. Hola Macarra, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ya está aquí Macarra, primera promo. Qué bueno de Macarra. Aquí, que tiene canalcito también de jugación. Hombre, Cal se nos cubre ya 9 meses con nosotros, Cal. 9 mesazos ya pronto vas a ser papá. Estás de parto casi, punto. Gracias, Cal, gracias, guapo. Bueno, aquí tenéis el Drifter. ¿Y qué os enseño del Drifter? A ver, el Drifter, el PlayStation 4 salió primero en Asia, en Japón con inglés. Pero ya IAM 8-bit, cuando empezó su andadura en esto de editar videojuegos, porque ya había empezado con el tema de edición de vinilos, empezó con Drifter. Además hizo 2 ediciones de Drifter, una cajita de Super Nintendo para PlayStation 4 y una sencilla, una caja y una edición sencilla. La edición sencilla la tengo, creo que la enseñé el otro día, pero también sacó esta cajita tipo Super Nintendo de Drifter. Aquí lleva un cartucho imitando un juego de Super Nintendo y el código en descarga digital. No viene el juego físico aquí.
Pero yo compré el pack, vino con compré el pack en EAM 8-bit junto con el juego físico de PlayStation 4, que no sé dónde lo tengo, no sé si lo enseñé el otro día, pero está por ahí. La verdad es que la edición es muy chula. Es muy guapo, la verdad es que a mí me encanta la cajita, cómo viene presentado. Pero esto estamos hablando de hace ya 7, 8 años, está hace muchísimos años ya de esta edición. Muchísimo tiempo. Vamos ahora con Konami. Konami. Estas cajitas de NES que editó Limited Run. Una gozada, la verdad. Estamos enamorados de estas cajitas. Nos falta una por llegar, que son los de Game Boy Advance, creo. Son los de Advance para Play 4. Y la coleccionista de Switch. Y es la única que nos faltaría por llegar. Esta edición es una pasada. Es muy guapa. Como podéis ver, los lomos tal como están. Una chulada. Es muy, muy chula. Muy guapa. En este caso no he cogido todos los juegos de NES para Play 4. Creo que he cogido alguno más. Creo que el Arcade Collection, por ejemplo, el último Contra no lo he cogido. Creo que sí cogí el Contra Collection, lo que creo que lo tengo metido en algún cubilete. Ya lo enseñaré cuando aparezca. Y me faltaría el último Contra, el de Way Forward, que al final no la he cogido porque cogeré la de Play 4 que se edite aquí. Pero me encantaban estas ediciones. Y además por el añadido. Y este que estáis viendo aquí es exclusivo de PlayStation 4 de momento todavía. Ni siquiera salió digital en Switch. Que eran los juegos, el Symphony of the Night y el Rumble of Blood. Es una gozada tener estos dos jueguecitos en físico. Veis cómo la cajita es muy parecida a la de NES. Valía muy bien de precio, creo que eran 59 o 69 dólares, 59 dólares, creo. Con el cambio además en aquel momento y tal como estaba el IVA y tal, salían muy bien, en aquel momento. Ahora ya no tanto, ahora ya no salen tan bien. Ya no salen tan bien. Y esto, pues bueno, estaría guay que saliese en Switch, pero claro, si no sale ni siquiera en digital, poco va a salir en físico. Y ahora lo que estáis viendo son los Bloodstained del creador de Castlevania Symphony of the Night. Él por separado hizo el Bloodstained, ya sabéis, el que llegó a Switch, pero junto con Inti Creators, amenizando el Kickstarter que habían gente apoyado a su proyecto, sacó dos jueguecitos. Bueno, primero uno y luego al ver el éxito sacó el siguiente, que son los Curse of the Moon, que casi han sido mejores que el propio juego original. Y además, en este caso, el primero está desaparecido porque realmente fue un pre-order muy loco. El pre-order fue de cogerlo con F5, es decir, no sé cuántas unidades habían. El primero que fuera por ella se la quedaba, esta edición. De hecho, también hay una edición de Vita, de esta misma, y está bastante loca en tema de precio y de locura. Pero me encanta. Estos juegos me encantan. De hecho, me gustan más que el original. Que el original me resultó un poco lento, aunque luego me adapté. Y bueno, y en Switch estaba un poquito roto al principio. Luego lo jugué en PlayStation y se jugó bien, me lo acabé. Pero me gustaron más estos. Y tenemos luego la segunda parte. La segunda parte ya no es tan limitada. En esto aquí se portó mucho mejor. Limited Run. Tiró bastantes unidades y todo aquel que lo quiso la pudo tener. Esta segunda parte. Esta, si la queréis, creo que la encontraréis a mejor precio. La de segunda mano. Y bueno, como podéis ver, siguen el mismo patronaje. La verdad es que esas ediciones son muy guapas, estas ediciones. A mí me gustan más estos, ¿no? A mí también. A mí la verdad es que también. De hecho, en la segunda parte está muy guay, tenemos más personajes. La verdad es que aquí se nota que los que realmente pusieron la carne en el asador de este Bloodstained no es el creador, que ahora no recuerdo el nombre, el de Castlevania Symphony of the Night, sino Inti Creators, que esta gente son magos del balón. Te hacen Metroidvanias como churros. Muy buenos juegos. Hombre, Baru, vienes a la llamada de PlayStation 4, la llamada del deber.
Igarashi, sí, Igarashi, ahora sí. Menos mal que está aquí Ibaru, que además es uno de los componentes, ya sabéis, que además de ser moderador, que Eva le puso moderador sin saberlo, y que es uno de los tertulianos que vamos a estar este viernes, juntamente con Jack Pro y Diego Último Cartucho. Y estamos dándole vueltas ahí de lo que tenemos que hablar este viernes a las 8. Yo estoy dándole vueltas ahí y debatiendo. Estamos debatiendo lo que tenemos que debatir. O sea que fijaos cómo estamos hoy, esta semana. Estamos debatiendo lo que tenemos que debatir. El segundo más guapo, sí, el segundo estaba mejor. El segundo gráficamente mejoraba algo. Luego además tema personajes, movimientos, un poquito más dinámico también. Lo noté más dinámico. Este Bloodstained Dot, mucho más redondo. A pesar que es mucho más económico, pero claro, es un tema económico, es por tema de escasez y tema de unidades. Hola Miguel Rojo, hola, buenas noches, guapo. Dice Baru que es el único nombre japonés que me... Bueno, yo depende, a veces me salen todos los nombres japoneses o todos los nombres me aparecen por la cabeza y otros días estoy más espeso y nada, ¿no? Pero bueno. Bueno, ya sabéis que estuvimos aquí con el CEO, el creador del estudio, Blinny Games, con el Siege Island, que lo jugamos aquí en directo, le hicimos la entrevista y su primer juego fue este Untold Stories, que distribuyó Badland y ya nos comentó, os acordáis en el directo, que la gente de Badland le hizo la del 15, es decir, no le pagó nada, no le pagó nada al estudio de lo que sacó el rendimiento de esta edición física. El pobre estudio Blinny Games no vio un duro, como tantos otros, como el creador del Actionverse, por ejemplo, y otros tantos. Menudo, bueno, voy a decir gitanos, pues sí. Este Untold Stories, un juego muy recomendable de este estudio español, con sede en Rusia. Curioso dato, que lo sepáis, con sede en Rusia, pero estudio español. Juega RAL. Que lamentablemente su segunda parte no tiene edición física. Ojalá algún día lo podamos ver. Que gráficamente este pixel me encanta. Ya sabéis, ambientado en el mundo de Lovecraft. Dice KDJ, Bloodstained Ritual of the Night sale en Japón con el último parche, sale para mayo. Atento, se puede preordenar. Ah, sí, es verdad, tú lo has comentado, KDJ. Me lo tengo que poner, a ver si lo puedo pillar. No te extrañe que también salga el Limited Run con el último parche. ¿Qué os parece? Dice Vargón, yo soy terrible para los nombres. Gasté todo el espacio libre en la anatomía y microbiología. No, yo depende del día también. Estoy bastante espeso últimamente. Y Miguel lo tiene pendiente de jugar. Bueno, yo tengo muchos pendientes de jugar, Estos no, pero otros muchos sí. El que no tengo pendiente es este, porque ya jugué su veterano título en PlayStation 2, luego lo he rejugado. Esta edición tan guapa, la Premium Son Boss, que lleva incluso un mini vinilo de esta edición de PlayStation 4 japonesa. Una gozada, además, esta cajita que se abre, de este Siberia Delta. Juega RAL, Shot 'em Up, en este caso cogimos una ofertaza, porque este título con el mini vinilo estaba carísimo, eran casi 120, 130 euros, pero fue una rebaja del 100%, casi por 60 euros lo tuvimos en casa. Y fue justo antes de que se agotara. Estamos hablando de hace 5 años, por lo menos, de 5 o 6 años, ya es que pasa el tiempo volando. Dice Barugón, juegazo el Siberia, es eso del riesgo recompensa de pegarte a las balas, es una maravilla. Sí, además, bueno, poca gente sabe además que es muy longevo este juego, que viene casi inicios de PlayStation 2, los primeros 3 años, creo, que incluso llegó a editarse esa edición española con cajita negra. O sea, estamos hablando de un juego muy longevo que luego ha tenido estas reediciones y esta versión Delta. Bueno, aquí un juego. Ahora vamos a empezar con las cajitas de Asia. Y uno de los juegos que ya he hablado de él alguna otra vez también en Switch, que también salió aquí, Retail en Switch. Así que si lo veis en Switch, que está desapareciendo, echadle un ojo. Es este Exmore Defense, que la versión de Switch veréis que sale un fulano y un robot en la portada. La portada es muy chunga, la de Switch, pero bueno, es un juego RAL. Esta edición, como podéis ver, la verdad es que son muy chulas, estas ediciones gorditas.
Más por el precio aquel que tenían en su momento, que eran poco más que 30 euros, una cosita así. 30 euritos y era envío gratuito. No sé si te acordarás tú, Barugón, de aquella época. No llegaba a 30 euritos, 24, 25 euros, 26, porque depende del cambio con el dólar. Y que todo lo que salía en PlayAsia, que era exclusivo de ellos, era envío gratuito. Una locura, y no había IVA. Y exactamente, bueno, que algunos los pillamos en rebajas, como tú bien dices, Barugón. Era una época, bueno, maravillosa. Es una época maravillosa. Y este Xmorph es muy chulo porque, no sé si habéis visto el gameplay. Vamos a ponerlo otra vez. ¿Por qué está guapo? A ver, ahora me he pasado. A ver, el siguiente. Porque es una mezcla de Tower Defense, Turn Stick Shooter Zoom, el cual tú montas tus torres de vigilancia, torres de asalto, que puedes ir consiguiendo con dinero, con ítems, tal. Pero luego además tú con tu nave, chetada o menos chetada, dependiendo de lo que vas consiguiendo con tus fases, ayudas a repeler a los enemigos. Muy guapo el juego, muy chulo. Hola David, muy buenas. Aquí tenemos aquí en el bueno de David Plus Ultra, que creo que últimamente ya estás empezando a transmitir, ¿no? Que también hace gameplays. Aquí os dejo su canalcito de Twitch. Muy guapo, es de los tapadetes. Y es de los juegos que PlayAsia quizás sería tener para PlayStation 4, muy guapo. Hola Pilder Z, muy buenas. Sí, tiene muy buena pinta. A ver, os digo, en Switch existe la edición española, que está muy desaparecida, no está cara ahora, la podéis ver entre 25 y 40 euros. No está cara ahora. Porque se desconoce el título como tal. La carátula es muy fea, ya os lo digo. Veréis a un fulano y un androide en la carátula, pero es un juego muy agradecido, muy chulo. Bueno, aquí tenéis otro. En este caso, si me acuerdo bien, este es un juego español, Dimension Drive, muy guapo también, que luego posteriormente la gente de PlayAsia también ha editado en Switch. Pero que es un juego a RAL, además jugamos con las dos dimensiones. Sí, creo que es solo de Tu Awesome Studio, sí. Además, como podéis ver, la cara no engaña a nadie. La grafista es muy... uno se pecata la lengua. Tiene a nivel gráfico, reconoces el estudio. Bueno, aquí lo guay que tenía, la dinámica era cambiar de dimensión, hacíamos cambio y era bastante loco, muy dinámico, muy chulo. Sí, hay unos cuantitos zooms aquí. Bueno, ahora uno más desconocido. Este sí que es exclusivo de PlayStation 4 en físico. Es este Defenders of Ekron. Tuve que repescarlo en segunda mano. Bueno, segunda mano, en eBay. Porque se agotó, pero fue aquello de un día para el otro, no había unidades. The Defender of Ekron es un Toon Stick, como estáis viendo. Pero lo bueno es que lo compré más barato. A alguien no le gustó. A alguien le gustó al cabo de un par de meses y lo pude encontrar cuando la situación de la reventa era muy diferente a la actual. Pues me costó 30 euros, una cosita así. Puesto en casa o 30 o 25 euros. No le acabo de hacer el juego. Eso sí, está abierto. Es de los que no tengo sellados. Pero bueno, está como nuevo. También lo pude disfrutar de esta manera. Defenders of Ekron. Es de lo más desconocido que tiene PlayAsia editado. De navecitas. Baru, ¿este le has dado caña? ¿Tú este lo pillaste? Bueno, el típico Reverie, ya sabéis que bebe mucho del por de Nintendo de la época. Tuvo una edición para Play 4, pero bueno, luego al poquito tiempo tuvimos la edición para Switch que Eva también quiso. ¿Sí? Lo que pasa es que la de Eva es sencilla, no es edición gordita como esta. La mía es la buena, Eva. La mía es la buena, la mía es la edición ilimitada. Muy baratita salió. Lo tienes sin jugar, no me lo puedo creer. Que tú tengas un juego sin jugar, no me lo puedo creer yo eso, Barbón. Es el tío coleccionista
Más jugón de la historia. Casi de, vamos, tremendo. PlayStation gana, ¿no? Muy chulo el Reverie. Eso sí es cortito, más flojete de lo que cabría esperar. Ah, es verdad, Miguel tiene la buena que es la de Vita. Bueno, ahí nos gana Miguel. La de Vita también ya está muy bien. La verdad que tiene ahí Miguel razón, que Vita también está chula la edición. Buen juego en Vita también. Bueno, vamos a un juego que mucha gente lo ha machacado. Yo creo que de manera injusta. De manera bastante injusta. Y es el Shikondo. Shikondo no es un mal juego. Eso sí, es un juego muy duro. Creo que es de los bullet hell durillos de narices. Este Shikondo. Pero gráficamente es muy bonito. Como podéis ver, tema asiático muy guapo. Y creo que se le ha tratado de mierda pura. Digo, no estoy de acuerdo. KDJ, muchas gracias, hombre. Luego te pasas. Igual estamos todavía por aquí, porque son 90 y pico juegos, 2 horas y media largas, ¿eh? Si no me enrollo mucho más y soy capaz de alargarme el tema. El arte me parece brutal. Luego tuvimos la suerte de que salió también en Switch. Cogimos la edición sencillita. A ver, sí es razón de que es más sencillito, Baru, pero le han llegado a poner como la última mierda posible, y mierdas hay muchas. Tenemos el Full Blast, bueno, Space Blade, son mierdas. Pero el Shikondo es un juego, no es excelente, quizás no es un notable, pero es un juego que es bastante entretenido. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Bueno, ahora tenemos uno bastante diferente. Este también estaría dentro del catálogo de Shums, pero más bien Toon Stick. El Black Sea Odyssey, el cual nos plantea, pues nada, somos piratas, pescadores galácticos. Está muy guapo, la verdad. Lo estuve jugando en digital en Switch. Eva me consiguió, compré un montón de juegos, entre ellos cuando estaban rebajados a full, y este lo jugué digital en Switch. Y está bastante chulo. Me hizo un poquito al principio hacerme con el control de los doble stick, pero cuando empiezas a coger el control y luego el tema de tirar los arpones y tal, está muy guapo. Dice, a este le tengo muchas ganas. Lo vas a disfrutar, Baru, pero ya te digo, el tema del control al principio, hasta que te acostumbras, bastante complicado, pero es muy guapo. Black Sea Odyssey. También está exclusivo físico en PlayStation. Este no llegó a Switch tampoco. El que sí que llegó a Switch y que está muy chulo, es el que veis ahora en pantalla, el Death Road to Canada. Este es muy guapo. Este es un hack and slash loquísimo que puedes jugar cooperativo. Es una gozada este juego. Es un mata-mata muy chulo, que también lo tenéis en Switch. A pesar de que es muy pixelado y bastante sencillote, pero es muy divertido. Tuvieron un par de años muy buenos la gente de PlayAsia, eligiendo los títulos y a muy buenos precios que sacaban en su web. Las ediciones son muy guapas por el precio que venía. Bueno, pues ya tenemos la banda sonora original, manuales, a veces venían con artbooks. Muy buenas ediciones. Y bueno, tenemos el Ghost aquí 1.0 de este juego español de un Epic Frank, de un solo creador. Este Metroidvania, que hizo el bueno de un Epic, posteriormente al un Epic Frank. Y bueno, más flojillo, no está nada mal, pero es más flojillo, que para mí es mucho más redondo un Epic. Aunque para mí su obra maestra creo que es un Metal. Un Metal ya es otra cosa, ya creo que ahí la hablaremos mañana en los juegos de Switch. De esos otros 85-90 juegos de Switch,
segundo volumen de tapadetes, que ya lo tengo preparadito. Lo único que tengo que hacer es la lista. Sí, ya lo sé, Barugón. ¿Tú te crees que me llevé el de Vita de un Metal? Me llevé que firmaron los de Switch. No sé qué más me llevé. Y se me olvidó este. Luego caí, me cago en Dios. Se me ha olvidado uno de ellos. Dije, bueno, a la siguiente que lo vea al hombre ya le diré que me lo firme. El de un Epic en Cop es una chulada, sí. Un Epic es muy guapo. El Ghost un poco peorcillo, pero bueno. También se agradece que el hombre, además, que hay que saber que el hombre se lo ocurra, ¿no? Y bueno, aquí tenemos ya palabras mayores. Quizá, si no el mejor, de los mejores shoot 'em ups que editó PlayAsia. Para mí el mejor, este Ghostblade. Juego que había salido en esos últimos coletazos de la Dreamcast, editado de manera no oficial, en físico, este Ghostblade HD, creo que es de un estudio, si no me equivoco, alemán. Me parece gloria bendita. Que luego posteriormente también han editado en Switch. Fue Garral. Este Ghostblade. Claro, a ver, si comparamos el Sicondo que hemos antes hablado con este, claro, este le pasa la mano por la cara. Eso está claro. A nivel de todo. A nivel de cómo está planteado el juego, fases, el nivel, lo que sería la curva de dificultad, todo. Pero bueno, que estamos hablando de un Cadillac con un 600. Bueno, uno más desconocido que también editó PlayAsia, también exclusivo de PlayStation físico, es el Leap of Faith. No os puedo decir mucho, este sí que no lo he jugado. Vista isométrica, hack and slash y Toon Stick. Mezcla, me parece, ataques físicos y con armas de fuego. Estaba bastante chulo. A la gente le gustó. Y se agotó enseguida. Este me acuerdo que se agotó muy rápido, el Leap of Faith. Aunque tuvo, creo que una primera bajada de precio. Este creo que llegó a rebajarse una primera vez. Coincidió, no sé si en algún Black Friday, alguna cosita, que entonces PlayAsia bajaba de precio. Y cayó, no sé, en aquel momento. No se ha vuelto a reeditar. Bueno, aquí tenemos cuando Square Enix hacía las cosas bien. Esta edición de Life is Strange, el Before the Storm, esta precuela de Life is Strange, pesa un quintal. Salió a 35 euros y la compramos a 15-20. Mirad el precio que creo que la compramos a 15-20. Eva la quería. De edición que pesa bastante, con artbook, con un montón de historias. Hasta creo que tiene una remezcla musical con CD, con cinta, y una serie de historias. Y era cuando hacían ediciones muy chulas, inicio de generación de PlayStation 4. Y ahora ya estamos casi con el tercer o cuarto episodio de Life is Strange. Chloe Price, Rachel Amber. Oh shit! That can't be the same girl from last night. Hey, dickhead! Last night was amazing. Come on, hurry up! Tenemos a Legos, porque los Legos es uno de los juegos a los que hemos jugado en cooperativo Eva y yo, y que le encantaron. Y alguno compramos. Este me parece que era exclusivo de Game. Este con la figura del Luthor, de Lego. Y lo compramos cuando la liquidaron a 14-13 euritos. Esto se liquidó. Y los Legos creo que son de los juegos más infravalorados por género que existen. ¡Ay, tienes Legos! ¡Ay, tienes! ¡Ah, sí! Pues me parece que los Legos como juego en cooperativo, incluso para pasarlo en modo historia, están pero que geniales. Muy chulos. Muchos son muy fieles a las películas en las que se basan. Están pero que muy bien. Para todos los públicos.
¿Cómo se nota la presión de sedes? No, Baru, ahí todavía creo que no la conocíamos. Fíjate tú. Esto sería hace por lo menos 4 o 5 años. Sedes la conoceremos hace 3, 4 años. 4 años. Igual un pelín antes. Quizá un pelín antes de conocerla. Sí, sí, debe estar por ahí. Espérate, si igual aparece, Miguel. Si no me equivoco, sí que esta era la versión, la edición exclusiva de Game. Bueno, ahora vamos por un juego muy buscado, cuando antes no lo quería ni Cristo. Nosotros lo compramos rebajado en Fnac. El Too Dark, juego de inicio de generación, una edición brutal del creador de Alone in the Dark, Pixel, juego de terror. Esta edición, y además la compramos, creo que hasta aquí salió a 40 euros, pero creo que la compramos a 15, una cosa así. En Fnac viene con la Steelbook, el Artbook. No lo quería nadie y me parece un juego real. Y bueno, ahora la gente lo empieza a descubrir. Ahora parece que ven que existe. Es una pena porque creo que es un juego que podía reeditarse. Por ejemplo, la plataforma de Switch creo que sería una plataforma ideal para este juego. Dice, imagínate cómo es su presencia que ejerce presión incluso antes de conocerla. Pues sí, bueno, nosotros Eva ha acabado sucumbiendo a Legos. Tiene todos los Legos de Animal Crossing existidos y unos cuantos de Sonic. Dice, ese cuando lo iba a jugar lo quitaron del Plus. Fue una pena. Es muy chulo, Miguel, este es muy guapo. Está muy bien. Y es una pena el tema, bueno, que ahora la gente lo... Además esta edición sí, Italia no, Portugal. No, Portugal, España. Bueno, Tribute, genial empresa, geniales juegos. Y uno de los juegos más esenciales de ellos es este Mercenary Kings. Este Metal Slug Watanabe, y lo hace también con esta edición, con la Steelbook, la banda sonora de Limited Run. Y que luego Eva me obligó a comprarlo junto con el Flint Hook. También lo tengo, el Flint Hook en Play 4, ya lo hemos enseñado. En esa edición doble para Switch. Porque le encantaba también los juegos de la gente de Tribute. Es un juego real este Mercenary King. Si lo queréis, creo que también salió incluso versión de Vita. Juega real, como la copa un pino. La gente de Tribute, la verdad, Tribute, como lo diríamos aquí. No hay juego malo de esta gente. No hay juego malo. Dice, 2 veces lo tengo en la colección también, ¿no? Nosotros también. Tenemos la versión de Switch doble que venía con el Flint Hook y esta. Bueno, y porque la de Vita no se puso a tiro, sino como el de Miguel, que Miguel lo tiene en Vita, que es también una edición muy chula. No se puso a tiro. Teníamos más cosas pendientes en aquel momento y no se puso a tiro. Es muy chulo este juego. Bueno, juego que salió en PlayStation 3, pero que hubo esa reedición, con una edición además, una cajita muy chula, con artbook y extras para PlayStation 4, del Internet in Birth de que editó Big Cube, de la gente de Arc System Works. Ya sabéis que ahora hace cuestión de 2 meses ha salido la secuela, la segunda parte de este juego 2D de peleas muy chulo. Si lo queréis, es una edición multi 4. Aunque lo increíble es que casi todas estas ediciones dobles, cajita dura, cartón, son muy pesadas, tienen muchísimos extras. De PQ se han encarecido todas. Cuando se liquidaron, bueno, la gente que estáis por ahí y habéis comprado ediciones de ellos, casi todas sus ediciones, ya sean visual novels o RPGs o estos juegos de peleas, de estas cajitas dobles de PQ, que se liquidaban a 10, 12, 15 euros y que nadie las quería, se han encarecido todas. Aunque sean multi. Increíble. Lo que pasa el tiempo y todo lo pone en su sitio, ¿no? Bueno, ya visteis la primera parte. Bueno, primer juego de los mismos creadores, el Princess Lies, bueno, y esta es la presunta secuela
nada que ver. El gameplay es muy diferente. Aquel es una aventura con puzzles y este es un RPG más clásico. Este es el Cruel King Hero, con un muñequito, con un peluche, que tuvo una buena tirada tanto en Switch, que también la tenemos en Switch, como en Play 4. Y bueno, Eva también la quería en Play 4. Esta dice, también la quiero en Play 4. Y aquí se quedó también. Y ahora está desaparecido también. Bueno, a ver, es que es normal. Son ediciones que al fin y al cabo, ¿cuánto se habrá editado de este título? Y más en español y español-portugués, ¿cuántas? ¿600 unidades? ¿800? ¿Cuántas habrán? Pues a mí andará. Juego muy bonito, como podéis ver. Tanto la música, el arte, como el juego en sí. Muy guapo. Es muy chula la edición. A ver, lo único que tiene es que la caja, como podéis ver, es bastante endeble. Entonces, si la tenéis que pedir en un Amazon, olvidaros, porque os va a llegar a ser un churro. Es una edición, bueno, esta la pillamos en FNAC, llegó bien, pero sé que había compañeros que lo habían pedido en algún sitio y llegó alguna machacada. Caja Tesura o peor, yo diría que hasta peor que Tesura. Es muy blandengue esta caja. Ahorraron todos los componentes de la caja porque se lo metieron al peluche que va adentro. El peluche está bien. Una edición que está muy guapa es la trilogía del Mafia. Los Mafia me encantaron, tanto el primero, que también salió en PlayStation 2, como el segundo. El segundo me acuerdo que lo jugué donde Eva trabajaba entonces de directora de varios hoteles. Y a veces cuando estuvo trabajando en varios hoteles fuera de aquí, de donde vivíamos, teníamos que irnos a vivir allí. Y yo me escapaba a fin de semana, porque trabajaba por aquí en Barcelona, yo entre semana. Yo jugaba al Mafia 2 en PlayStation 3, me acuerdo de aquello, ¿no? En los hoteles. En las televisiones del hotel yo me llevaba la Play 3 y la conectaba allí. Y es esta edición del Trilogy de los Mafia. A ver, el Mafia 3 salió un poquito más pero bueno, hicieron unas mejoras HD. Esta edición es muy chula y está desaparecida ahora esta edición. Edición muy guapa. Es un digipack. Además, esta edición es totalmente para España. Esto es totalmente para España. Y como podéis ver, bueno, es digipack. Tiene, creo que tenía, eso sí, tenía artbook, tenía CDs. Está chula la edición, está guapa. Peggy 18. Son juegazos, sí, el primero y el segundo muy buenos. El tercero un poquito más flojo. Bastante más flojo, diría yo. Y dice Pablo que no pudo poner. Hola Jack, dice. Lo de los albornoces de hotel que debéis tener. No te creas, no soy de albornoces. Lo que le cuesta a Eva que me ponga yo un albornoz. Los tengo por ahí y no me los pongo nunca. Jack Raiden, muy buenas. Que salga el 4. A ver si sale el 4 y sale mejor que el tercero. Lo que pasa es que como el tercero fue flojo, lo vendió bien, no sé si lo sacarán. Bueno, esto es un juego RAL. Este Prey lo jugué en Estados Unidos. Lo jugué allí en USA. Me lo hice, lo disfruté un montón. Y allí vendí el americano. Y aquí me compré esta edición. Me compré la edición Steelbook. Es de segunda mano. La cogí de esas ediciones que ves por casualidad en algún. O lo compró Eva. La encontró Eva, eso que busca. Ostras, mira que he encontrado de aquí. Esta edición tan chula, con la Steelbook y tal. Digo, hostia, lo quiero. Cada vez me encantará rejugarlo y me encantará tener la colección. Juega RAL, muy económico, lo vais a ver bastante barato y es un muy buen juego. Es un juego RAL. Cuando Arkane Studios era Dios. Aquí Arkane estaba en su máximo esplendor. Este Prey. Es una maravilla, sí, verdad. Es muy guapo el Prey, me encantó. Yo lo disfruté un montón. El Prey fue brutal. Bueno, y aquí tenemos un juego dentro de lo que sería el catálogo de NIF, muy interesante, por mecánicas, muy chulo. Mezcla, bueno, son por fases, con temática, bueno, con elevado de personajes, pero no deja de ser
También sistema de plataformas. Muy chulo, gráficamente muy bonito. El Lapis al Labyrinth. Esta edición, que además no es que sea coleccionista, es la edición que salió. Esto es tal como se editó. Esto es una edición en condiciones. Esto es como se tiene que editar un videojuego, así. Queremos todos los videojuegos así, con su cajita. Además, esto no es cajita, como decía Miguel Tesura, aunque dicen que han mejorado ahora las ediciones. Muy buenos añadidos. Esta edición limitada. Lapis Labyrinth. También tenéis la misma edición en Switch. Salieron a la vez. Bueno. Y ahora el único juego que ha llegado de Way Forward de la saga Shantae a Europa. Es el Half Genie Hero que editó P-Cube, una edición muy guapa, muy chula, la verdad. La Ultimate Edition. Y que una vez sacado este juego, ya sabéis lo que pasó. Dice Chris Emotic Pro: vaya, ¿qué juego ahora quiero jugar? Bueno, para eso es un poquito el especial, para que descubrir juegos nuevos o ver los que tenéis o los que no tenéis y un poquito hablar de ellos. Y bueno, qué decir, ¿no? Fue un gran juego, creo que mejor que el Seven Pirates para mi gusto, el último que sacaron. Aunque creo que el Pirates Curse era más redondo, el de 3DS. Y bueno, una vez que salió este juego en Europa, ya sabéis que firmaron con Limited Run ese consorcio de hermanos, y ya todo es exclusivo de su web. Parece ser que son los que les financia Limited Run, ya su socio activo de la empresa. Tiene mucho dinero invertido Limited Run y ya por ende Embracer Group invertido en la empresa de Way Forward. Y por tanto, bueno, ya sabéis que si queréis cualquier cosa, habrá que acudir a esa página web. Bueno, Ghost Tale. Eva siempre me lo recuerda, que no le compré la versión de Super Rare de Switch. Es uno de los de Super Rare que quiere ella. Es este. Esta es la edición Collector y aquí veréis la antigua Avance. Y ese antiguo Avance no deja de ser Tesura Games. Y esta caja era buena, cuidado, que esta caja era buena. Esta edición es buena. Muy buena edición además, Ghost Tale. Una edición muy guapa. Eso sí, de su padre y su madre, porque ahora me diréis tú cómo coloco yo esto entre todas las ediciones que acabáis de ver de PlayStation 4. Aunque la edición es muy chula. Hola Retro, muy buenas noches. Dice ya LRG y yo. Aquí tenéis a Bueno de Retro, que tiene un nuevo vídeo colgado además en su canal de YouTube. Lo estuvimos viendo el otro día. Qué mariquita el tío. No para. Muy buenas compras. Pues Garral, sé que rinde un poquito peor en Switch. Pero bueno, a ver si algún día nos cruzamos con una edición baratita de... Baratita me refiero, no tan cara. Del juego de Super Rare en Switch, que Eva lo quería en la plataforma. No sé por qué, al final decidimos no cogerlo en Switch. Y luego nos arrepentimos. ¿A qué sí, Eva? Sí. ¿Ves? ¿La escucháis? Es muy bonito, juega RAL, rinde muy bien en PlayStation 4. Y aquí tenéis la edición de Avance, la antigua, bueno, lo que sea ahora Tesura. Muy buena edición además. Muy buenos ítems lo que lleva. Hola Dani Hu, otro compi por aquí. Que vuelve a las andadas también con su canal. Aquí os dejo el canal de Bueno de Dani. Hola guapo. Bueno, Kingdom Hearts. Bueno, tengo que reconocer que es el único que de momento no he jugado. Los he jugado casi todos ya, me parece. Y que le tenía muchas ganas, pero voy a empezar a ver
De hecho, reservamos esta unidad, que viene además con el stand y todo. Esta unidad. Y aún no lo he jugado. La gente comentó que muy flojo y tal. Me enfrié un poquito y al final no lo abrí. Al final lo tengo pendiente. Es uno de los que tengo yo pendiente. Lo tengo pendiente. Hola Lures. Dice, el Kingdom Hearts 3 está bien, pero demasiadas de cinemáticas te cortan bastante el ritmo. A mí lo que me comentaron, o que comentan, que se le ha ido mucho la olla aquí al creador, ¿no? Que la historia es demasiado enrevesada y se le va mucho la parra. Bueno, ya se le había ido mucho la parra desde hace bastante, ¿no? Creo que sus dos primeros juegos en PlayStation 2 fueron redondos, luego tuvo el de PSP también estaba muy bien, incluso alguno de DS. Pero ya lo último cada vez peor. Danny Hu, no sé qué me pasa con la saga Kingdom Hearts, que no me acaba de entrar. Lo he intentado, pero... Pues a mí me encanta, ¿eh? Mira que puede parecer aniñado en un principio y tal, pero yo las he disfrutado muchísimo. Y sé que, por ejemplo, que Eva si las jugara, sabiendo como la que la conozco, que también le encantaría. Son muy disfrutables. Dice Lures, bueno, la historia necesita un máster para entenderla y seguirle el hilo, ¿no? Un máster yo diría que un Larus, como decíamos antes. Necesitas la Larus. La enciclopedia Larus. Bueno, aquí se han colado algunos de los que hemos comprado últimamente. Y no deja de ser otro de los que nos faltaban. El Like a Dragon. Por jugar. Jugué el anterior, que me encantó. Tengo muchas ganas de ver cómo continúa la saga. Con este cambio de gameplay a RPG por turnos, me parece exquisito. De hecho, le saqué el platino, o sea, el anterior. Es una locura, sobre todo el de los gatos, la prueba de los gatos, de encontrar todos los gatos por la ciudad. Eva me escuchaba, no sé si se acordará ella, renegar, decir, ¿dónde están los...? Me faltaban 2 o 3 gatos, no tenía ni zorra idea dónde estaban. Ni con guía salían. La verdad, los gatos. Y bueno, Like a Dragon. De hecho, me faltaba el de Asia, el último que salió en Asia, que salió digital aquí. Me viene de camino, a ver si me viene bien. Ya será, no faltará ninguno. Dice Danny Hu, Like a Dragon es God. Sí, muy buen juego. Redondo. A ver cómo es este. Yo supongo que siguiendo la estela y conociendo además al estudio que está encargado de los Yakuza, lleva muchísimos años haciéndolo muy bien. Ahora por lo menos se le da reconocimiento internacional que no tenían antes. Gracias a eso tenemos traducciones al español, nos llegan, aunque no entiendo por qué no llegó el último, no lo entiendo, que no llegara físico. En fin. Y aquí tenemos Persona 3 Reload. Bueno, ya no sé si cambiará mucho el remake. Ya lo he jugado, por lo menos lo jugué en Play 2, luego jugué al de PSP. Bueno, faltaría este. Bueno, también este lo tenemos en Vita. Bueno, faltaría jugar a este, a ver qué tal, si hay demasiado cambio. ¿Has terminado el Reload y qué? ¿Jugaste al anterior PlayStation 3? Sí, PlayStation 3, el Persona 3, ¿jugaste el original o cambia mucho? ¿Merece la pena? Dice, ¿alguien por aquí ha probado el Kingdom Come Deliverance en Switch? Me gustaría saber qué tal rinde, porque lo he visto en algún review. No sé. Lures, lo ponen... A ver, nosotros estábamos igual. De hecho, lo enseñamos este fin de semana de compras. Estábamos igual, pero después de ver 4 o 5 reviews y de ponerlo como casi un milagro, lo compramos. Porque es un milagro. Lo ponen como adaptar ese juego tal como está, lo ponen como prodigio a la altura del The Witcher. Son palabras mayores. Creo que ese juego, pensad que ya rendía mal en PlayStation 4. En PlayStation 4, hasta que no salió la Royal Edition, iba como el culo. Por haberlo jugado, tener más problemas, que vamos, estaba rotísimo por muchos sitios. Estaba bastante roto. Y ya tuvieron que parchearlo mucho en Play 4. O sea que si han conseguido portarlo como dicen las reviews,
Que no sea que tenga algún problemilla, se lo justifico. Simplemente con que coincida en varias, en que está muy bien el port, ya más que genial. Y encima el contenido, no hay contenido descargable, que eso es otro plus. Dice ya, pero ese lo estoy jugando yo. Dice, sí, es prácticamente 1-1, pero con estas que le agilizan un poco. Muy buen remake. Qué guay, ¿no? Bueno, si es tan remake, tan 1-1. Dice, me estáis convenciendo. Bueno, no creo que se agote ahora, Lures. También puedes esperarte a un poquito, a ver si baja un poco de precio. Y si baja un pelín de precio, le metes mano. O esperarte un poquito. Tampoco, no creo que se agote de entrada, ¿eh? Bueno, este es el de los tapadetes. Y una rebaja. ¿Dónde lo compramos? Esta rebaja. No, en eBay. Esto fue en eBay, creo. No, Mediamar de eBay. Mediamar de eBay a 30 euros. Que siempre está siempre está barata la de PlayStation 5. Puesto hace poquito. Es de los juegos que tenía muchísimas ganas, pero que siempre estaba a 60-70 euros. El Evil West. Pinta genial, lo ponen muy guay. Y le tenía muchas ganas esta edición española. Es multi 3, creo. Multi 3, sí. España, Portugal, Italia. Y es de los que quería tener sí o sí. Este, digo, no se me puede escapar antes de que se encarezca. Porque está muy desaparecido. Game no tiene stock, me parece. En Amazon está siempre a 60 euros, 70. Si ves alguno más barato, te lo envían de por ahí. Te van a enviar la edición seguramente inglesa. Y bueno, al final ha caído. Pero bueno, ha sido en un Mediamar de no sé dónde que lo han bajado a 30 y pico euros. Dice Dani, este juego pinta muy bien, sale ahora en Game Pass. Se ve bastante en cestas. Sí, se ve bastante en cestas, pero yo lo quería tener por el precio que piden. De hecho, en el CEG estaba sobre casi por 35-40 euros. Yo no quiero pagar por un juego abierto ese precio ahora mismo. Y más habiéndolo comprado un poquito incluso más barato que comprándolo abierto. Me parece, a futuro, cuando ya desaparezca del todo, no exista en copia, me parece bien. Pero ahora no. Bueno, y este, que está por aquí Miguel, que creo que coincidimos, que hablamos en Telegram, Juegarral, que no nos esperábamos esta edición. Jets and Guns 2, muy guapo, la verdad. Esto editado por la gente de Retard Games. Un redescubrimiento de un shoot 'em up que yo no le tenía echado, no lo conocía, esta saga, y me fascinó, la verdad, de Jets and Guns. Y luego, ¿qué pasó? Que el 1 no ha salido en Play 4 ni PlayStation 5. Pero nos han sacado el pack, que lo tenemos en pre-order en Switch. Y al final tuvimos que reservar por el 1 y el 2. De este Jets and Guns. Que además creo que aquí venían postacitas y tal. Muy chulo. Y uno que tengo pendiente por jugar, que le tengo muchas ganas, siendo un amante de la saga de Armored Core, es este Armored Core, el último, la Launch Edition. También lo compramos baratito. Creo que ha estado en Amazon a 30 y pocos euros esta edición Launch Edition, que es la que quería con todos los extras. Es cuando cayó. Y este sí que tengo muchas ganas de darle. Este tengo muchísimas ganas de darle. Dice Miguel, pillado en Switch también. No me extraña. Somos un caso. Nos la colaron bien, sí. Bueno, a ver, no me arrepiento porque al final la colección de PlayStation 4 me gusta tener los zooms. Pero es verdad que igual, saliendo a la vez, igual hubiera cogido solo Switch. Igual. Bueno, en fin, es lo que hay. Armored Core. Esta edición Launch Edition es, si os interesa, es España-Portugal. Creo que estaba rebajada, sí que va rebajada en Amazon, si os interesa la Launch Edition, porque ya lo que se ve ahora es la edición sencilla estándar. Y no baja de 40, ¿eh? Y creo que la tenían a poco más de 30 y pico. No sé si sería una bajada puntual, que es cuando la cogimos nosotros, hace un par de semanas, o tres semanas. Bueno, el Girafe Ananica, un juego que cogimos en Switch.
por Eva, porque le hacía mucha ilusión. Es un RPG musical. Sí, un RPG musical. Muy cute, muy cozy. De la que editó NIS. Que además Eva lo quería porque ya había visto gameplays. Creo que hay alguna youtuber, Full for Dogs, creo que la había visto jugarla a ella. Lo quería, lo cogimos en Switch. Pero que lamentablemente en Switch se rinde bastante mal. Y claro, luego la buscas en Play 4, ya no está, ya está agotada, ¿no? Y al final se nos planteó una edición abierta en un game. Y la verdad que tiene alguna cosita aquí, pero bueno, a 20 y pocos euros. Dijimos, Eva dice, me lo quiero llevar porque si lo quiero jugar, que lo quiero jugar bien. Y se lo agencié. En fin, esto pasa a veces con Switch, que hay juegos que tema rendimiento no están demasiado bien implementados. Es un juego bastante original, es un juego RPG y los combates son rítmicos, musicales, como habéis visto en pantalla. Dice Miguel, este se me escapó en Switch. Bueno, esto se nos escapó a nosotros en Play 4, que lo dimos coger después a posteriori. Tuvo muy poquita tirada, y como veis esta tirada es de primer inicio, es decir, una edición muy chula, a buen precio, que sacó NIS en aquel momento. Catherine Full Body, Garral, de Atlus, Puzzles, de PlayStation 3. Y que la mejor es la Steelbook. La Steelbook rosa es una pasada. Y que aquí ya sabéis que nos plantea dilemas un poco diferentes. El tema de ser infiel o no ser infiel. Es una bizarrada de 3 pares de cojones, pero es un puzzle. Y cuidado con el puzzle, que está bien, está guapo. Dice Dani, ¿cómo lo gocé el Catherine? De verdad que está bastante loco, ¿no? La edición de PlayStation 4 y Switch, que también salió en Switch, que va luego al final mira, y además es un caso con lo de Switch, porque cogimos la edición sencilla, la compramos en Extra Life. Eva se acordará de aquello. Y Extra Life la bajó a 20 euros, la edición sencilla de Switch. Y no sé si os lo he contado una vez. ¿Y sabéis lo que nos llegó? Nos llegó reprecintado y cortado lo que es la carátula con cúter. Eva se quedó flipando, o sea, cuando nos llegó aquello. Digo, esto no puede ser. Nada, tuvimos que hablar con el de atención al cliente de Extra Life y que le enseñamos las fotos. Digo, pero esto es lo que me habéis mandado. Representado con bolsa bocadillo y se nota que habéis abierto una caja con cúter y habéis cortado literalmente la carátula cortada. Y luego la habían puesto en otra caja de Switch que pillaría y lo habían representado con bolsa bocadillo. Y dándome, y digo tuve que decirle a Jasmina, bueno, quiero que esto te lo lleves, que vengas a buscarlo, te lo lleves o abro disputa en PayPal, vosotros veréis. Y me parece mentira que me estéis aquí regañando por 20 euros de mierda, son 20 euros, después de llevaros comprando 7 o 8 años a vuestra página web sin problemas. Yo como comprador, y por una mierda que me habéis hecho vosotros, me estáis poniendo problemas. Pues a regañadientes al final me vinieron a buscar el producto a la semana y hasta las 3 semanas que les llegó a ellos, o sea, me lo vinieron a buscar entre que les llegue total que hasta las 3 semanas y pico no me devolvieron el dinero, porque no tenían más unidades, me dijeron. Así que en todos los sitios, para que veáis, cuecen habas, pero bien. Bueno, y uno de los juegos que más he gozado esta generación pasada, que Eva me vio disfrutar como un enano, aunque ella siempre pegaba gritos, decía, ¿cómo te pueden matar tanto? y no cabrearte. Digo, ya, si es la mecánica que te maten. Elden Ring, que además, mira, aquí no teníamos precinto bueno y Eva le puso el que tenía, porque este lo abrí por aquí, lo jugué. Elden Ring me encantó. Brutal, cabreado con esta nueva edición, con la expansión que no saquen en físico en PlayStation 4, que solamente saca físico en PlayStation 5. Bueno, y la Collector solo venga el código digital. Los que tenemos la edición de Play 4, ¿qué pasa? ¿Que ya no comemos? En fin. Dice ya, pues de las pocas coleccionistas que tengo. Ah, ¿la de cuál? La anterior, la de la waifu.
Me parece Elden Ring una gozada. Me encantó. Yo tenía mis dudas porque yo soy un jugador amante de los Souls-like, los he disfrutado mucho desde los Demon Souls y compañía, y luego después los Dark Souls. Y bueno, y nunca hemos tenido mundo abierto, no teníamos mundo abierto en aquellas, todos siempre habían sido calabozos, ¿no? Y mucho parry y mucho rodar, y digo, no sé, caballo, mundo abierto. Y luego cuando la implementación y el gameplay, cuando empiezas a utilizar el caballo, sobre todo en combates contra dragones o contra bichos gordos, ostras, qué gozada, cómo lo disfrutas. Uf, muy chulo, la verdad es que es muy guapo. Luego simplemente el hecho de que vas con caballo, no sé lo que habéis jugado, el de poder gozar y cargarte a los tíos en caballo, lo gozas un montón. Muy guapo. De la saga Shining, pues hacía mucho que no llegaba nada a Europa y nos llegó este Shining Resonance, además esta edición con Steelbook, que no he jugado. Lo ponen, bueno, no lo ponen mal, lo ponen que está bastante bien, pero que no está en el esplendor del momento. Es un juego, además un RPG que llegó y en el tercer y cuarto año de PlayStation 4. Luego al cabo de un añito también llegó a Switch. Tenéis la edición esta en Switch y luego una edición sencilla. Dice, a mí me está poniendo Pinocho Lies of P. Pues sí, Miguel, yo creo que lo vas a gozar. Yo creo, aún no lo he tocado, pero creo que está muy bien hecho. Por los gameplays que he visto, me convencieron comprado de salida. Ahora que lo tengo ahí, como tantos otros. Dice, de las mayores depreciaciones que he tenido como un RPG, para mí bastante malo. Es lo que decían, que había bajado bastante el nivel de la saga. Lo compramos además ilusionados, ¿no? De, ostras, un nuevo Shining. Además, esto en Snack rebajado, porque ya sabéis que en Snack en los primeros 5 o 6 años se rebajaban muchas cosas. No es como ahora. ¿Te lo acabaste? ¿Es un enfermo? Bueno, no, a ver, seguramente que no lo bueno que uno cabría esperar, pero tanto como injugable no sería. Yo creo que igual te esperabas más, eso sí, ¿no? Bueno, antes de que lo sacaran en Switch, y yo como gran amante de los Kunio-kun, Double Dragon, el cuarto, con cajita NES de Limited Run, y este sí que es compra de segunda mano. ¿Ves que tenía la caja un poco tocada? Pero claro, esto fue una subasta, creo que fue una subasta en eBay, y no sé si me pagué 25 o 30 eurillos por él, y dije, lo quiero. Quiero además, si puedo, y si lo voy a pagar tanto, y esto cayó. Gran amante de los Double Dragon. De hecho, Eva ha jugado alguno, le gustan. Nos encantan los Double Dragon, los Kunio-kun. Bueno, ya sabéis que ahora ha salido en Switch. Ha salido en Switch. Pero el que sí que compré en Limited Run es esta edición de los River City Melee. La portada me encanta. Esta portada americana. Portada americana de los River City. Que luego ves los personajes, nada que ver. Pero son muy divertidos. Un montón de deportes, muy guapo. Muy chulo. También se ha reeditado en Switch. Pero esta edición así, cajita NES, muy guapa. Una gozada, la verdad. Muy chulos. Bueno, ya sabéis que la gente de IAM 8-bit con Annapurna van a sacar esa edición con más añadidos y más extras en Switch y Play 5 de esta edición de Play 4 que había sacado primeramente el Limited Run, que les cedió la gente de Annapurna, que tengo la coleccionista.
sea que esta en teoría es más incompleta. Y ahora tendréis dentro de poquito este juego, que es un juego real. Es muy recomendable que lo compréis. Va a salir retail aquí en España para Switch y Play 5. Si no lo habéis jugado, creo que lo podéis tener en cuenta. Es muy chulo. Están casi todas las listas de juegos indie de lo mejorcito. Va a salir de muy buen precio. Este Outer Wheels, de lo mejor de Annapurna. Muy guapo. Y otra chulada que me encantó, a pesar de algunas críticas, y que ahora no me han dejado el culo roto, hablando claro, es esto. Que muchos ya lo estáis disfrutando. Es el Rebirth del Final Fantasy VII. Que yo jugué el remake. De hecho, me lo regaló Eva. Era cuando estábamos en plena pandemia. Lo pillamos en pre-order en game y lo trajeron a casa y lo jugué. Me encantó. A pesar del final ese tan diferente de este primer episodio. Y esperando a jugar el segundo. Pero claro, ahora te lo sacan exclusivo de Play 5. ¿Y ahora qué haces? Te quedas con él. Y sabiendo que esta segunda parte ha salido muy buenas reviews. A la gente le está encantando. Mundo abierto ya. Ya tenemos chocobitos por ahí. Tenemos desiertos, relámpagos. Tenemos de todo. Y bueno, a esperar o bien que lo saquen en PC o Play 5. Pero Play 5 vamos a tardar mucho en tenerla. O sea que a esperar a PC a ver si una próxima salida en PC. Pero parece que de momento que se hablaba de 3 meses, no va a ser tal 3 meses. Igual no. Igual, de hecho no ha salido ni... No ha salido este... Bueno, este sí salió, ¿no? Bueno, veremos a ver qué pasa. Exactamente, el tercero... Bueno, comentan que... igual para la Pro, Miguel, que ya la dan por hecha la Pro. La dan como... Creo que Game Industry, ¿no? Ya la da por... totalmente ser un hecho veraz. La PlayStation 4, no, PlayStation 5 Pro. Bueno, vamos a hablar por más juegos de... Más jueguecitos de Play Asia. Vamos por uno muy desconocido, que Eva siempre me ha dicho a ver cuándo sale esto en Switch. Me parece genial, música muy chula, me encanta la música. Y juego muy guapo es el Girl Boy, que también salió para Vita. Igual el bono de Miguel lo tiene en Vita, el Girl Boy. Juegarral, muy chulo, me encanta. Este juego muy guapo. Una pena que no esté en Switch. Sí está en digital, pero no físico. Dice KDJ, acabarán con un... Sí, KDJ, un recopilatorio, eso que no lo dudéis, pero igual tenemos un recopilatorio en PlayStation 6, la 7 o donde quieran. Pero en Play 4 no. En Play 4 ya no. Muy chulo este Girl Boy. En digital está baratete. Dice, ese no lo pillé, lo compré digital en Switch. Pues está guapo. También lo tengo digital en Switch. Este también creo que lo comprueban digital en Switch. Ahí es donde lo jugué. Ahí es donde lo jugué. Bueno, otro juego RAL. Otro juego RAL también de Play Asia. El Soldier X2, segunda parte. Juegazo, shoot'em up. También exclusivo en físico para PlayStation 4. Muy guapo, la verdad. No, la verdad es que tuvo licencias en Play 4 muy buenas, muy golosas, ¿eh?
gente de PlayAsia. No todo es lo bueno. También es verdad que hay cosas que no cogí. Hay juegos que no me acaban de convencer y no lo pillé. Pero tuvo cositas muy chulas. Y algunas muy caras ya. Porque también eran ediciones muy cortitas, 1500 unidades. ¿Ya pillaste hoy el Tinitor? buen juegarral. Además, tienes el Tinitor y el Hammer, ¿eh? Y el Hammer Boy. Vienen los dos juegos, no solo uno. Has comprado uno por el precio, o sea, dos por el precio de uno. Ahora falta a ver cuándo los envía. Pero bueno, de momento ya lo tienes ahí pillado. Bueno, ahora vamos por un juego español. Que salió primero en PlayAsia. De la gente de Handusoft. Que hoy nos han retuiteado, que han visto la fotito y dice, que hay juegos nuestros. Sí, el Caveman Warriors. Que este sí salió de retail en España. Este juego que recuerda mucho a los juegos de Super NES, ¿no? Y que la edición esta de PlayAsia es un buen tocho. Un buen tocho. Como veis aquí, la gente de Handusoft. No está mal el juego, no está nada mal. Mira, a ver los Blitz, el KDJ. No los tengo. Siempre los tenía, a ver si los compro en una rebajadita de precio. El 1 y el 2 de PlayAsia. Y al final no los pillé. Y no están mal, no es que estén mal los juegos. Pero nunca los metí en el lote, en ningún lote. No están mal, ¿no? Sí, la verdad es que están bastante bien. De hecho, creo que no sé si los tenemos en digital. También en Switch, pero... No, físico no. Bueno, otro juego canela de los alemanes, Fast Striker. Y a ver si os suena esta letrita de aquí. Enheder. ¿Os suena? Esta gente, los alemanes, ya sabéis quiénes son, ¿no? Ration X, ¿os suena? Gunbane, Gunlord. Esto es de ellos. Esto es locura. Esta gente tocan lo que tocan, lo tocan bien. O sea, son unos monstruos. Fast Striker, que también luego lo sacaron en Switch. Este Fast Striker. Más estas ediciones, veis como tienen relieve. Están muy bien las ediciones que hacían antes. Mejores que las de ahora de Switch. Mejor material, tenían incluso relieves las cajas. También salió en Vita. Vita también salió. Bueno, pensaba que nos íbamos a quedar sin el nuevo Siberia. Pues salía exclusiva en PlayStation 5 y al cabo de 6 meses nos dio una alegría a Microids y Meridian. Y salió el Before. El The World Before salió para PlayStation 4. Una edición además muy bonita. Además, de bajada de precio a poco más de 30 euros. De la gente de Benoit Sucual. Además ya título póstumo, que ya había fallecido el hombre. Una pena. And the girl in the picture has given me a reason to go on. It might sound strange, but it's like some kind of calling. Her name was Dana. La verdad es que de los primeros Siberia a esto parece ha pasado un siglo, y a nivel gráfico más. El primer Siberia a este último. Estos ponen clic. La edición es multi 4, si os interesa. Francia, Italia, Alemania y España. Lo que pasa es que no es alemana, porque si no tendría que tener USK. Supongo que ponen aquí alemán, supongo, para países como Bélgica y tal.
Sí, de lo mejor de lo que ha sacado Microsoft últimamente. Sí, el juego no está mal, no tiene demasiados problemas técnicos. Eso ya es un logro. Don't you, Fräulein? Y bueno, Meridian, cuando no sacaba tantos títulos y estaba empezando en esto de distribuir, porque Meridian no lleva tanto tiempo, sacó esto, el Ancestor Legacy, que luego también lo sacó en Switch. Y no está mal el título. Este es un juego de estrategia muy pecero, muy pecero. Además sacó esta edición muy chula. Nos costó poco más de 15 euros que liquidaron en el Fnac. Salió 30 y pocos. Que también tenéis en Switch. Pasa que en Switch el rendimiento es bastante, vamos a decirlo, flojete. Hola DLTC, buenas noches. Pero que es un juego que no hay demasiados títulos del estilo en Play. Y a que os guste algunos similares, este está bastante bien. Hola Nesima, buenas noches. Este Ancestor Legacy además nos plantea, no sé si eran normandos, bueno, de la época de todos los lo que serían las guerras ancianas, ¿no? Vikingos contra los sajones y viceversa. ¡Hombre! Se nos suscribe a DLTC. ¡Ostras! 5 meses ya. ¡Guau! Sí, gracias, guapísimo. Muchas gracias, ese pedazo Prime. Muchas gracias. Gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Muchísimas gracias. Hombre, Gatuniano nos hace una raid con 3 participantes. Gatuniano, hola. Hola, hola Pidion, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos viendo la colección de Play 4. Bueno, una de ellas. Bueno, aquí estamos con, por ejemplo, con el Sombras de Mordor, que me encantó. Además está en la edición con Steelbook. Aquí vamos a hacer una pequeña promo, alguno de Gatuniano. A ver si me sale bien. ¿Qué tal? ¿Cómo que nos habéis hecho esa pedazo de raid? Nos dice Gatuniano, las raids grandes traen más masas de soldados, nosotros somos como una especie de comando de élite. Cuidado que los comandos de élite llevan asesinos, los asesinos pueden matar al general y acabarse la partida. Gracias, guapo, guapísimos. Pues aquí estamos viendo un poquito la colección de Play 4. Y ya vamos con el volumen 6, llevamos muchas semanas enseñando un poquito parte de la colección, repasándola un poquito. Y ahora estamos ya con el Sombras de Mordor, juego que había salido en PlayStation 3. A mí me encantó, lo disfruté un montón. Creo que el platino. Incluso también me compré también el Guerras de Mordor, el exclusivo de Play 4, que también me gustó mucho. Y esta edición de Steelbook muy guapa también. Aunque creo que Barugón, que no sé si estará por ahí, dice que no le gustaban las que tenían relieve. Bueno, tenemos el Stage Gate, también de Big Cube, el 0, Stage 0, que además cambiaba cositas con respecto al Stage Gate que ya se había editado en PlayStation 3, que además es multi 3. Esta edición se vio muy poquito, también salió en Vita, creo recordar. Dice Caterina, más un punto de victoria, ahí está la clave. Sí. Tú lo has dado. Además me acuerdo yo, en Warhammer, depende, fue oscuro o los Skavens, ¿no? Que teníamos a los asesinos, ¿no? Yo siempre que llevaba caos, siempre me daban por culo porque te salía un asesino detrás y te podía dar mucho por culo. Así de verdad. Tenemos aquí a Bueno de Kai, hola guapo. Que además hemos hecho una pequeña colaboración con él en su canal, un vídeo que hemos hecho unos cuantos, pasaros por ahí y veis el vídeo que colgó hace muy poquito y le dais amor. Y tenemos también aquí Molrach, a GG Golf.
A ver si me sale que con tu nick verdadero de streamer reputado. ¿Cómo es? GG Golf. ¿Qué? Barra baja, ¿dónde está barra baja? Golf. ¿Qué más se va? Ah, Game, sí. Sí, estoy un poco nutrio hoy. Ya le da mal. De las mejores visual novel dicen, la he jugado, no la he jugado nunca. Sí, está muy guapa la Stargate. Eva le encantaría jugarla. A ver, la de Switch no hay falta de tiempo. Bueno, aquí esta edición de los Yakuza del 3, 4 y 5. Sobre todo de ese 5 que nunca llegó físico, que viene aquí incluso, ¿veis? Le metieron en la cajita del 5 de PlayStation 3 un añadido, que esta edición está muy buscada. Nosotros nos llegó nuestra copia en FNAC y solo llegó la nuestra. De esta edición, además, edición Multi 3, que la quería sí o sí. Tuvo que reservarla día 1 y al final pasó que se agotó. Dice Barugón, elfos oscuros, los asesinos eran la leche. Había un héroe asesino, Shadowblade, si no recuerdo mal. Sí, bueno, eso era con la edición, la quinta edición. Luego ya con la sexta ya los caparon. La quinta edición, la verdad es que había muchos chetados. De hecho, yo que llevaba Caos, de hecho incluso podía hacer combinación con los 3 ejércitos de Caos, Hombres Bestia, Caballeros del Caos y Demonios, era imparable. Porque tenía personajes especiales muy, muy tochos, y ya con la sexta edición se cortó todo mucho el rollo, igualaron todo mucho los ejércitos. La séptima ya fue un cachondeo. Bueno, y ahora ya lo nuevo ya he perdido la pista. Ahora yo había jugado la tercera, cuarta, quinta edición a saco. Imaginaos si hace años de eso. Ya no sé por dónde van ya. Ya nos hacemos viejos ya. Tenemos a DL3 que nos dice, ese remaster es brutal. Sí, más sobre todo por el tema del 5. El 5 no había salido físico fuera del territorio japonés. Y es un añadido el tema de que nos meten a cajita de PlayStation 3 como diciendo, mira, os la metemos ahora ya que no lo hicimos antes. Muy guay. Podéis ver aquí la edición y muy guapo. La verdad es que está muy bien. Bueno, ahora vamos a algo de importación. Que teníamos por separado los dos Naruhodo Legends, es decir, ¿sabéis cuál son la saga Naruhodo? ¿Sí por el nombre? ¿Cuál es la saga Naruhodo? ¿No lo sabéis? Son los Phoenix Wright. Los Naruhodo son los Phoenix Wright. Las primeras dos trilogías, bueno, una trilogía y una bilogía, 2 juegos, que salieron con inglés en este pack. Como teníamos los dos de Switch, vimos esta edición muy baratita, aunque ya ha subido bastante de precio, que también lleva en inglés, de la primera Ace Attorney y la primera trilogía. Y luego después los 2 juegos de Gret Ace Attorney, que se ven en 3DS, que no llegan a territorio europeo, también traducidos con inglés. Ya sabéis, grandes juegos de detectives, de abogados, juicios, objection y para adelante. Luego los de Greta Attorney. Aquí es un dato muy curioso el tema de estas trilogías, porque la primera trilogía no salió de Japón en físico. Sí que salió en digital en todos los territorios. La japonesa de Switch y de Play 4 llevaba inglés, pero no salió de allí. Después la que sería los de Greta Attorney sí que salió una edición física en Estados Unidos. Igual que esta última del Phoenix Wright, que ha salido la última trilogía, que también ha salido en USA, pero la primera nunca salió de Japón. Dice, no tuvo ediciones con Mesh la Naruhodo. Alguna tuvo, ¿no? Hombre, Sergio G está realizando una raid con 24 participantes. Muchas gracias por esa pedazo de raid. ¡Ostras! Bueno, vamos a hacerle aquí una pequeña promo al bueno de Sergio. ¿Qué tal?
Bueno, estamos aquí con la colección de PlayStation 4. Enseñando, ya vamos al sexto volumen. Repasando un poquito el catálogo y tal. Y la verdad es que está guay. Ya hay juegos que ya ni me acordaba que tenía. Muchas gracias a todos los que habéis venido en la raid. Ya tuvo un montón de verdad de los Naruhodo, ¿no? El tema de Merchant, ¿no? Bueno, esto se llegó a liquidar. Eva siempre me dice que le hubiera encantado esta edición así, tal como estaba en cajita de Switch. Pero bueno, los tenemos por separado. Tenemos la japonesa, la primera trilogía japonesa, que no salió en Occidente. Y luego la segunda, el de Greta Thorney, que salió en USA. Dice Criselville 50, gracias por el beat. Promo de Miau. Promo con baile feliz. No sé lo que es eso, pero bueno. Muchas gracias por ese pedazo de beat. Igual que Criselville. Hola, Kowak, buenas noches. A ver, Adele3C, pensad que la colección de Play 4 era la principal hace un tiempo. Bueno, la principal para mí siempre ha sido el PlayStation 2. Después estaba DS, Vita y tal, pero luego Play 4 le di mucha forma a la colección. Como Virtua Tourney también, nada. A ver, sí, los de los Virtua Tourney, tú como dices, los de los pajaretes, está muy chulo también, ¿Salió en Play 4, Barugón, la de los pajaretes? ¿Los pájaros? En Switch seguro. Pero no sé si salió en Play 4. Ya ahí estábamos a tope con Switch y no lo sé. Y bueno, ahora que hay unos que... la verdad es que me resultó complicado coger esta edición. De hecho, me llegó 2 o 3 semanas tarde. Y es la segunda parte de The Walking Dead, Shine and Sinners, las de VR. Retribution. Esta edición salió también para PlayStation 5, para VR2, pero también quería esta edición porque la primera parte había salido para VR1 y quería la segunda para también para VR1, que es la que tenemos. Son de los mejores juegos de VR. Además ambientado en Walking Dead, en la serie Walking Dead. Está muy bien. Y se complicó bastante la edición. La verdad es que estuvo un momento a punto de cancelársela en PlayStation 4. Al final no se canceló, se retrasó un año. Después, cuando salió la fecha de salida, no llegaba nuestra copia. Y después de 2 semanas la teníamos en el Fnac. Costó, yo estaba sudando, porque la quería sí o sí. Sí, aquí tenéis a Eva. Todos los que no conozcáis el canal, voy a explicar un poquito cómo va el tema. Aquí somos dos, tanto Eva, mi mujer, y yo, Tony. Eva trata más un poco el tema de Cozy Games, también hace gameplays de los juegos, hacemos tertulias, entrevistas. Por ejemplo, mañana hacemos el especial de juegos tapados de Switch. El viernes hacemos tertulias, hacemos cuatro aquí, en este caso somos hombres, porque tenemos 2 tertulias, el cafelito con cookies que hace Eva con unas cuantas compañeras y nosotros que lo hacemos también. Este viernes lo haremos nosotros, con Diego Último Cartucho, con Barogón y Jack, están por aquí. Y bueno, es un poquito que hacemos cositas cada día. Casi empezamos streameando 2 o 3 días a la semana y ya estamos aquí casi todos los días fichando. Dice Chris Evil que a mí no me gustan juegos de terror. Bueno, pues aquí sí. Aquí tenemos compañeras, entre ellos está por ahí Lokimara, que le encantan los juegos de terror. A mí me gustan mucho también. Eva, a pesar de que le dan miedo, le gustan. Es ese amor, odio, amor, no sé cómo explicarlo, que no te gustan pero los quieres jugar, no quiero opinar, que me da miedo y tal. Ese amor-odio también le gustan a Eva, de esa manera. Pero bueno, también entiendo que no todo el mundo somos iguales, ¿no? Bueno, este también es de terror, pero este es un terror muy diferente. De Comary Cat. Gráficos muy chulos. Se editó en PlayAsia. Este de Comary Cat. Tuvimos la suerte que en Switch salió retail en España. Y aquí nos plantean un colegio y es vista 2D, pero que tienes que huir de una asesina. Es muy guapo el juego y bastante rollo horror psicológico, ¿eh? Dice Lokimara, horror siempre está bien y tanto Lokimara. Dice, si no está, ya apunta el test. No, sí, Adile3C. Si te miras el primer especial,
que hicimos el jueves pasado, ya metimos ahí el Tales of Iron. Mañana será el segundo, con otros 80-90 más. Y ya el Tales of Iron se lo metimos en el primer especial. O sea que ya está más que apuntado. Titane Fu. Para los Raiders, contenido muy top, follow si es un posible suscripción. Gracias, Dani. Ostras, mejor que tú no lo dice nadie. Gracias, guapo. Dice que cuando salió Resident Evil 3 Remake lo vi jugar a Sergio. Bueno, pues el Resident Evil 3 Remake no da miedo. Si te pones a jugar al Resident Evil 7 con gafas VR, entonces me parece que te da un lapsus. Seguro. Ese sí que es terror. El 7 en VR, eso es terror puro y duro. Lo demás son tonterías. Eso sí que sé decir. Ahí hasta yo lo. Es un poco más. Es otra cosa. Bueno, aquí tenéis un juego. Este caso es un juego distribuido por Tesura. Es un Metroidvania. Es el Zapping Bigón. Además, una edición gordita. Y el juego, a pesar que gráficamente no es muy allá, es un Metroidvania. Lo raro es que este juego, a pesar de que existe en digital en Switch, no ha salido para Switch, para la misma. Hombre, gracias a Chris Evil 50 por seguirnos y también a Bichocraft 2024. Gracias a los dos por seguirnos, guapos. Y Luisa dice, buenas noches, ¿qué pasa, guapa? Bueno, y también nos siguió Dasky hace un ratito. También. Gracias, guapísimos. Bueno, este Bigón no está nada mal. Ya veis que gráficos es un poco sencillote, pero bueno, si os gustan un poquito los Metroidvanias, además existe una edición sencilla que poco por el precio lo podéis disfrutar. Dice Laukuki, dice, es que Chris es un pequeñín, no diré su edad para que sean pacientes con él y comprensivos. Bueno, espero que no sea tan pequeñín y que si es así, que esté que los padres estén de supervisión, ¿eh? Bueno, de aquí de todas maneras es un canal bastante para todos los públicos, ¿eh? Bueno, ahora tenemos aquí en pantalla un juego, como podéis ver, de naves, muy guapo, un shoot 'em up. Y este también es de los exclusivos de PlayAsia, el Abroxia 2 que salió para Play 2. El 1 se quedó solamente en Vita. Pero este Abroxia 2 bebe esa mezcolanza de clásico, pixel, recuerda a los clásicos de antaño, guapísimo, y que sigue siendo exclusivo de la plataforma de Play 4. Dice Bichocraft, dice, hola, ¿cómo estás? Perdón por molestarte, pero ¿cómo estás? Me presto, soy Bicho, soy chileno, tengo 15 años y lo último soy una persona con un autismo, perdón si molesta. No, hombre, no vas a molestar, hombre. ¿Qué vas a molestar? No te preocupes, no te preocupes. Tú, aquí siempre con respeto, todo el mundo es bienvenido. Siempre que hablemos bien, con respeto, aquí podéis hablar siempre con respeto. Sin problema. Hombre, Luisa, guapa. Qué pedazo de Prime, Luisa, guapísima. A seguir como soy, no, como sois vosotras y vosotros. La verdad es que si al final estamos enganchados aquí, porque nos lo pasamos genial con vosotros y con vosotras, porque Eva, la verdad, ya está, tiene ya ganas de estar aquí. De hecho, ayer se lo pasó genial, le vi la carita que estaba a tope en el directo. Bueno, aquí uno que fue muy denostado en su momento, el que salió para PlayAsia. Me acuerdo ver notas muy locas de poner puntuaciones muy bajas. No entendía por qué, porque yo lo jugué y me encantó. Es el Earth Atlantis, pues Garral, que luego ya lo hemos visto reeditar en Switch, por ejemplo, por la gente de Video Game New York. Este Earth Atlantis, que esta edición además cogió mucho lore a nivel precio de segunda mano y cogió precios muy locos. Me encanta el Earth Atlantis, a nivel gráfico ya podéis ver, nos ponemos en las manos de un submarino. Gráficos, ese tono marroncito, blanco y negro con sombras muy chulo. Dice Dani, cada vez que voy a leer un poquito a vosotros, que hace rato que no os leo, dice, cada vez que Barugón dice que es de un juego es muy chulo, ya lo estoy buscando, maldito influencer. A ver, Barugón sobre todo podéis fiar mucho de él porque él los juega. Sí, él los juega y además es un jugón. Y si dice que el juego le ha encantado, fiaros de él.
Ahora, si no os gustan las películas interactivas, no las compréis, porque le encantan también. Pero es un jugón y además explica muy bien. Tiene un canal muy guapo de YouTube. Si no lo conocéis, mira, si no lo conocéis, lo podéis hacer un seguimiento. Aquí os lo dejo para la gente nueva. Y hace unas reviews muy guapas. Además, mira, aquí lo dice Eva, que aquí dice, sin problemas, aquí Tony saca jueguitos un poco violentos, pero los endulzamos todo lo que podemos. Sí, sí, aquí intentamos que seamos un poquito para todos los públicos, ¿eh? No te preocupes, muchas gracias a ti, Bichocraft. Cosi, dice el Chris Seville, dice, cuando salgan juegos de terror, solo cerraré los ojos. A ver, no creo que salgan muchos más juegos de terror, ¿eh? Alguno igual, un poquito más tal, pero bueno, ya lo comentamos, no te preocupes. Dice Dani que le encanta la estética de este juego. Dice, esa edición pica mucho. Sí, el Earth Atlantis sí. Pero no entiendo por qué. Este juego, si os digo la verdad, este fue de los que más tardó en venderse en PlayAsia. Y no es coña. Me acuerdo que otros más que vais a ver ahora, por ejemplo, voy a sacar alguno más, tardaron mucho menos en venderse. Se vendieron mucho antes y no han cogido el valor monetario de este juego. Quizá por esa mezcla que tiene de shot em up bajo el agua, esos gráficos tan chulos. Dice Big Chocraft, no sé, controlarme mis emociones si hago mal, perdón, y avísame con respeto para... No te preocupes, bicho, no te preocupes, Bichocraft. Hola, Reiko, buenas noches. Bueno, vamos al siguiente. Por ejemplo. Vamos al siguiente. Por ejemplo, que os comentaba, Rime 9000, se agotó bastante antes, por ejemplo, que el Atlantis. Gráficamente es muy potente, muy colorido, es un shot em up muy loco, muy frenético, bastante dinámico. A mí particularmente me gusta más el Atlantis. No estaba mal, eso sí, como veis es muy loco, muy frenético. También bueno, lo típico, con su soundtrack, no sé si lleva también manualcito, una pequeña artbook. Las ediciones estaban muy guapas. Pero uno que le encanta a Eva y que tuvimos la suerte que lo han puesto en reserva a la gente de Premium Edition, Wife Quest. Wife Quest es un juego muy chulo. Bueno, como la palabra es, son las aventuras de una novia para ayudar y salvar a su novio, ¿eh? Aquí la protagonista es ella y nos plantea un juego de plataformas y acción, pixel muy bonito, que en principio salió exclusivo en PlayAsia para PlayStation 4 en físico, es esta edición, y que ahora la gente de Premium Edition lo edita en Switch, además en varias ediciones, una de ellas, por ejemplo, esa cajita de Super Nintendo, y que lo tenemos en preorden. Ya cuando llegue, que supongo que tardará sus mesecitos, ya lo enseñaremos. Dice KDJ, no lo conoces al Wife. Creo que tiene mecánicas Metroidvania, KDJ, pero para meterte más en el dedo de la llaga. No, Jack, todavía no está producido, Jack. El Wife Quest todavía no está producido. Tranquilo que todavía no está en la calle. Todavía le falta. Bueno, otro juego de la gente de PlayAsia es el Semispheres. Juego además, creo que del 2016. Era de 2016. Incluso me acuerdo que salieron dos ediciones en naranja y en azul. Que planteaba cositas con el mando. Es un juego muy cozy dentro de lo que cabe. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Este KDJ? ¿O el anterior? ¿El Wife Quest? Este es el Wife Quest, tal como suena. Wife Quest. Y este es el Semispheres. Dice Dani Hukai, aquí te vienen 6 panfletos para advertir de la fotosensibilidad. El Wife, sí, Wife, tal como suena. Wife Quest. Wife Quest. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Ya que KDJ pregunta, vamos a mirar si hay stock en el Video Game Plus.
en Video Game Plus. Vamos a abrir una ventanita y así le facilitamos la vida. No sé si quedará stock. Y si no, la única moneda ya será pagando a costa nuestra el IVA y las aduanas directamente a Premium Edition, que ya también lo editan ellos. Bueno, pues está sold out. La edición del Wave Quest, que era esta, ¿veis? Esta es la edición de Switch. En Video Game Plus está sold out. Todos los precios están agotados. Era esta. Era esta. También, pero mira, les quedan de la versión que acabo de enseñar, les queda stock si a alguien le interesa la versión de Play 4. Les queda stock. Y si no, tendríais que ir a Premium Edition, que allí sí que les tendrán stock. Lo que pasa que ya en Premium Edition, a pesar que ahora sí que envían a Europa, no se hacen responsables de las aduanas. Lo digo, advierto, para que lo sepáis. Aquí sí que la gente, que estos son los editores de estos juegos, tienen un catálogo muy guapo. El último que tienen en peor de es el Lawson Village, el Lanuchart, también el Wave Quest y compañía. Y aquí sí no se tendrá aquí el Wave Quest, a ver si tienen stock. Y el Wave Quest sí que se puede perdonar, tienen la sencilla y la Retro Edition, que es la que ves. No, también la tienen agotada. Han agotado todo, aquí tampoco. O sea que si no hace reedición, está agotadísimo. La única que ahora mismo hay stock es la de Play 4 de PS Vita, de PlayStation 4 en Video Game Plus. Yo lo pillé a Hugh. Y además, no sé por qué lo pillaste, ¿no? Alguien te influyó, ¿verdad, Jack? ¿No te influyó nadie? Bueno, ahora que vais a ver es otro shoot 'em up, el Project Starship X. Creo que el Project Starship a secas, que es un juego anterior a este, lo sacó en PlayStation 4 Retro Games. Pero el X, en teoría, la versión mejorada, lo sacó en PlayStation 4 Play Asia. Los Beyblade, sí, Chrisville, sí, los conocemos. De Beyblade hay unos cuantos, incluso en PlayStation 2. Algunos salió en DS, 3DS. Juegos ya tienen sus añitos, muchos de ellos. Incluso hay algunos, no sé si habrá alguno en Switch, pero creo que solo se queda en Japón. Chris. Pasará es una serie de animación japonesa, anime. Vaya, se me acabó el full set de Metroidvania en Switch. Bueno, KDJ, no te preocupes, la gente de Premium Edition está reeditando cuando se agotan al cabo de 6 meses o un año. Por ejemplo, se había agotado el Raji, el juego indio, que también es de ellos, y lo han reeditado esta vez. Así que igual no te extrañe que lo reediten, ¿eh? Pero primero tienen que traer el que se ha agotado, que no nos ha llegado todavía. Bueno, el For Wind, otro juego editado por Handusoft, los españoles, que este sí que llegó en Switch aquí a Europa, pero que la edición exclusiva de Play 4 es de Play Asia. Este es de Handusoft, un plataformas muy pixel, muy bonito. Es muy bonito. ¿Verdad que hay uno exclusivo del Beyblade, verdad? Mira, hay un exclusivo... Seville, hay un exclusivo de Switch del Beyblade en Japón. Pero claro, no viene inglés, totalmente japonés. Y este juego, como podéis ver, es muy bonito. No, a ver, tiene su parecido al Fox and Forest, aquel que editó Streetly, aunque el Fox and Forest es un juego más completo. Dice KDJ, es imposible hacerse con todos. Sí, a ver. Quizá con el tiempo y una caña, KDJ, lo puedas hacer, pero de entrada ahora es complicado. Pagando todo a precio de mercado y tal, se complica mucho. Pero es que estamos hablando de cuando hicimos en los especiales de Metroidvanias, estábamos rondando los 180 títulos. Y el especial, creo que lo hicimos hace 8 meses. 8 o 9 meses. Súmale, si eran 180 más o menos,
Súmale que hicimos 2 especiales de Metroidvanias en Switch en físico. Súmale otros 30-40 más. 220, 210, 220 juegos ahora mismo en el mercado para Switch en físico. Una locura. Dice Chrisville, y yo quiero jugar con Beyblade. Yo tengo Nintendo Switch, pero solo tengo Pokémon Espada. Sí, lo que pasa, el Beyblade no lo tienes en inglés ni en español, Chris. Solo existe en japonés en Switch. Es complicado, ¿eh? Dice Danny Hu, plataformas con furros es una fórmula que no puede fallar, ¿no? Pues Danny Hu, salió aquí, ¿eh? En Switch. Salió aquí, es de Handusoft. Creo que no sé si lo distribuyó Meridian o Tesura, uno de ellos. Bueno, vamos al siguiente. Y este sí que es un juegarral. Este es un juegarral como la copa un pino. El Rift o Rife. Este es un shoot 'em up que también lo ha editado Super Rare. Y ese no lo cogí yo. Ese me lamento yo de tener solamente la versión de Play 4. Ese me encantaría. Bueno, si algún día podemos. Y es un juego muy diferente, por el cual nos plantea plataformas con algunos puzzles y sobre todo Toon Stick y Shot 'em up. Muy divertido, de la gente de Two Tribes. Es muy guapo este juego. Dice Varugón, Tesura, si no recuerdo mal, gracias a ese release me pude pillar la de PS4 que mucha gente la vendió. Tesura, posiblemente fuera Tesura, Varugón. Porque sé que Tesura creo que tiene bastantes acuerdos con Handusoft. Pues igual sería Tesura, sí, Varugón. Pues no desperdicie la de Play 4, ¿eh? La de Vita está muy cara también. Hay una versión de Vita. Muy guapo el Rift, ¿no? La tengo en Switch. Tú tienes el de Super Rare. Ese también es el que quiero yo, KDJ. ¿Ves? Todo no se puede tener. Maldito. Eva lo quiere también. Eva lo quiere. Y a pesar de que no es muy ducha los shoot 'em ups, mucho los quiere. Su colección. Bueno, este es un juego francés, pero ambientado en una especie de mundo azteca futurista. Es el Pawarami, que también salió en Switch. Tenemos la edición sencilla de Switch. Esta edición, que es un juego bastante guapo, bastante chulo, como podéis ver. A ver, no creo que sea de lo más tops que tenga PlayAsia del género. Para mí es el cosplay. Pero no está mal. Y bueno, ya nos quedan 3 más de PlayAsia. Y ya con esto creo que acabamos PlayAsia, que hay unos cuantos, ¿eh? Dice Chris Evil, le robé un Beyblade a mi hermano mayor, le quité el con forma de dragón. ¿Le robaste? ¿Y tu hermano mayor no se enteró? Porque eso de robar, yo creo que entre hermanos no es robar, es prestarse casi, ¿no? Te lo presto sin tu permiso. Bueno, Pile of Light, este Darkest Dungeon. Este es un juego que yo jugué digital. Me lo pillé en Switch muy baratito. Y tengo que decir que no me acabó de gustar. A ver, como podéis ver, es vista isométrica. Aquí es un juego difícil. Nos metemos en la piel de este caballero y tenemos que llevar a la princesita esta de la luz. Intentar que no nos la maten. Y en algún momento me resultó un poco caótico. No sé, al final lo dropeé y lo dejé. Igual no era el momento de jugarlo. No me la terminé. Pero bueno. También salió esta edición limitada para PlayStation 4. Hola Letrata, hola guapa. Estamos con Play 4, ¿eh? Y tenemos aquí a Umbrella de Umbrella. Umbrella, ¿qué tal? Oye, Umbrella, ¿qué? ¿Al final haces directito este fin de semana? Aquí os dejo el canalcito de El Bueno de Umbrella, que nos comentó que igual sí que hacía directo esta semana. A ver qué nos dice. De su canal de podcast radio, que hace los sábados. Bueno, nos ha enseñado el Fall Light, que es este que acabamos de ver. Bueno, el Vesta es un juego español. Un juego español, vista isométrica, con puzzles. Este es de los juegos que compré a poco más de 10 euros en PlayAsia. Se liquidó varias veces. El Vesta.
Pagué muy poquito por él. Pero no está mal, es un juego, como podréis ver ahora, mecánicas, de puzzles, vista isométrica, unos gráficos no están nada mal. Mira, Letrata se lo platinó. A ver, Letrata, tienes que decirnos siempre cuando hables de platinos, ¿cuál no te has platinado? Todos dices, tú cuando hables de uno no digas nada, es entendemos de que no te lo has platinado. Letrata es brutal, juega genial. Dice KDJ, lo tengo y con envío gratis el best. Sí, es verdad, KDJ. En aquella época, PlayAsia, bueno, lo están volviendo a hacer ahora. Ahora PlayAsia hay envío gratis con todo lo que sea de PlayAsia. Con todo lo que, es decir, si os gusta alguna cosa ahora de PlayAsia, que tengan en stock o tengan en pre-order, tienen ahora, no sé, hasta fin de la oferta, envío gratis. No hace falta llegar a los 100 euros, que por sí habría que llegar. Y bueno, y este es otro título español, menos conocido, y no está nada mal, el Tachyon Project. El Tachyon Project es un juego que tiene bastantes premios. Es un Twin Stick Shooter, y es español. También, del 2015, creo. O sea, que ya lleva tiempo en el mercado. Y está bastante bien, es muy guapo. Está muy chulo. Muy retante. Sí, trata. Hay cosas interesantes. Es envío gratuito con lo de PlayAsia. O sea, PlayAsia, cuando busca la pestañita PlayAsia Exclusives, lo tenían hasta hace, creo que hasta ahora. O sea, que tienen envío gratuito con esos productos. Sí, dice Dani Hugo, le trata de Platinum Girl. Bueno, le trata. De hecho, hay platinos que se ha sacado ella. Yo no sé ni cómo lo ha hecho. A ver, yo tengo unos cuantos platinos también, pero cuidado, yo ya os digo, el último de Like a Dragon, el de los gatos, me pareció infernal sacar el platino para buscar todos los gatos de la ciudad. O el Assassin's Creed 2, aún me acuerdo, en Play 3, pues buscar todas las palomas y plumas de la ciudad fue loquísimo. A veces hay cosas que para sacarte el platino y ya me frustran. Dice que tu dog argentino mordió el Beyblade y se rompió. ¿No sabes arreglarlo? Bueno, pues ¿por qué no hablas con tus padres, por ejemplo? A ver si te lo pueden arreglar. O lo puedes llevar a algún mecánico de juguetes, ¿no? Tiene que haber alguien por ahí que sepa hacerlo. Dice Aleta, también coleccionar me relaja, soy una tarada. Bueno, a ver, no eres tarada. Yo creo que es porque a ti te gusta. No todos somos iguales. Ahí me relajan otras cosas, no recoger coleccionables. Bueno, aquí me parece uno de los juegos más divertidos, más infravalorados de la gente de Rebellion, de los Sniper, esos spin-off, los Zombie Army, que ya vimos la coleccionista con el trilogía, el Trilogy, y aquí tenemos el 4, que este no lo he jugado. Sí la trilogía, pero el cuarto me falta. Y son muy divertidos, muy disfrutables, muy guapos. No es de terror, Para el que no le gustase el terror, no es de terror. Es que aquí simplemente lo que estemos es matar zombies. Dica KDJ, yo soy antiplatinos. No, a ver, está bien lo de los platinos, KDJ. Yo creo que es un añadido más para darle una segunda vida al juego. Ahora, no tienes por qué ser una obligación. Si es una obligación y se convierte con una frustración, lo mejor no hacerlo. Ahora, para darle una segunda vida y seguir disfrutándolos, me parece genial. Dice Barugón, en COP son una gozada y ese cuarto mejora en todos los anteriores. Sí, el cuarto está muy chulo, he leído y tenía ganas de jugarlo. Y los anteriores me encantaron. Bueno, ya me gustaron los snipers. De esta gente los snipers los he disfrutado un montón. Dice Dani, me lo gocé en cooperativo con un colega, el Zombie Army de Battle. Sí, muy chulo, muy guapo. Bueno, ahora tenemos aquí, el Gran Turismo. En este caso no lo compré de salida. Simplemente cuando vi esta edición a 5 o 6 euros, con la Steelbook como nuevo,
la cogí, pero os tengo que decir, reconozco que no lo he jugado. O sea, hasta el 5... No, el 6 también lo toqué, el 6 también lo jugué. El 5 lo disfruté, fue el que más disfruté en Play 3, ¿no? En Play 2. Luego el 4 y el 3. Quizá el que más he jugado es el 4. El 4 lo jugué mucho. Además mi hermano me regaló un volante para jugarlo. Lo estuve disfrutando mucho, pero ya en el Sports, tengo que reconocer, yo ya me salí del rollo. Ya ahí fue donde me mataron y ya no me entré en el tema. Dice Chris, bueno, no te preocupes, mañana cuando esté tu hermano despierto, se lo comentas a tu hermano o tu madre, ¿eh? Ya mañana, cuando venga tu madre por la mañana, cuando tú la veas, se lo comenta a tu madre. Dice Danijo, el Trilogy lo saqué el platino, me lo pasó Teta. A ver, yo es que lo disfruto. Yo el tema de disparar desde lejos y reventar cabezas de zombies es una brutalidad. KDJ, lo entiendo, pero hay trofeos que frustran, pero los dejé. Sí que frustran, hay trofeos que frustran, pero cuando eso pasa, lo dejas. Yo lo dejo. Y hay juegos que sí te llaman, te encanta hacerlos y al final lo platineas. Bueno, esto fue una frustración también. Yo pensaba cuando se anunció que esto era una caja, ¿no? Y no resulta que es un papel, además, inflado, no sé si se ve, mal hecho, con un plástico que encima lo ahueva, de la edición de Wipeout, esta Remaster HD Collection. Y digo, ¿será una cajita guay así estilo Play? No. Me llevé un chasco rotundo. Bueno, es lo que tiene. De estos juegos de Wipeout, del clásico de Psygnosis, de antigua Psygnosis. Juegarrales, velocidad pura. En Vita estaba muy bien también. Y este además, sí, este era totalmente para España. Luego aquí un jueguecito bastante tapado. Se ha hablado de él, el Sky Hill. Este creo que era RPG, ambientado en un mundo apocalíptico. De hecho, hay una versión española, pero este creo que lo compramos a 10 euros. Este es la versión inglesa a 10 euros, aunque lleva español. Dice, esa edición encontré en un Frankenstein. La slip de cartón con la Steelbook dentro. Dice, yo creo que alguien la quería esconder, pero a que nadie se la lleva. ¡Ostras! Pues sí, porque no vino con la Steelbook esa. ¡Hola, Juan! ¿Qué pasa por aquí? Dice. Pues enseñando Play 4, no Switch. Sí, es el roguelike con RPG, sí, no, lo pinta muy bien, no lo he jugado. Sé que lo busqué por eso mismo, porque era un juego económico, que a nivel de notas y que la gente lo jugaba lo ponía muy bien. Este Sky Hill. Y el que sí que jugué en Play 2 es pero este es el remaster. Bueno, este es el remake. Este es un remake hecho en condiciones de Shadow of the Colossus. Cuando un remake se hace con ganas y se hace bien. Dani, vamos a ver. Sky Hill está muy bien. Está muy bien. Ya, ¿qué haces que no lo tienes? Está muy chulo el Sky Hill. Y muy económico, está muy bien de precio. O estaba. Shadow of the Colossus. Ostras, me acuerdo cuando ponía el de Play 2 cómo rascaba. La PlayStation 2 iba a 200 por 1000. Madre mía. Dice, plato carito. Estaba barato, ¿no? Estaba barato. Siempre te quedará el Game Pass, Dani. El Game Pass, Dani.
Muy guapo el Shadow of the Colossus. Bueno, y el Trico, un juego que se hizo esperar muchísimo tiempo, que iba a salir en PlayStation 3, no llegó a PlayStation 3, a mí no llegó a Play 4. Este de Last Guardian, que de hecho tengo aquí las dos ediciones. Como podéis ver, la edición, esta Steelbook, me parece, la Steelbook blanca, y tengo la edición sencilla. Eva le encantó el juego y vimos muy baratita la Steelbook blanca y la compramos también. Y no me deshago de ninguna porque le tengo mucho cariño. No compré la coleccionista porque en la coleccionista no me gustó lo que venía. Pero sí la edición, la Steelbook blanquita y la edición sencilla. Juego que hay que entenderle. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, gente que no lo traga. Es una pena que el Tímico se deshiciera, desapareciera, porque hacían cosas muy diferentes. Te falta la de la sleeve de color crema. La sleeve de color crema, esa es inglesa. Y aquí no entra nada inglés. De hecho, la vimos en un game. La vimos en los games. De hecho, antes incluso de que se empezara a ver por aquí, ya la vimos y la pudimos comprar hace unos años en Londres. No sé si se acordará Eva. Estamos en los games. Me dice, ¿y esto qué? Dije, y al final no los cogimos. Tenían varios, tenían también hasta de God of War y unas cuantas. Pero no las cogimos. Dice KDJ, me acuerdo de ver la Steelbook en Game a 15 eurillos. Bueno, está bien. Nosotros, la edición de la Steelbook me encanta. Está blanquita, muy bonita. Dice Danijo, es un juego que o te encanta o lo odias. Sí. Lo que sería... A ver, para mí, el más redondo es el Ico. El primero. A pesar de que los otros, a nivel técnico y de sensaciones, quizás son más importantes. No sé si me entendéis. Pero el más redondo creo que es el Ico. Luego los otros, a nivel de sensaciones y cómo los tiene planteados y a nivel gráfico, son más potentes, mejor planteados. Pero el Ico para mí creo que fue el más redondo. También fue el primero que jugué, igual es por eso. No da miedito, Chris Evil, el Shadow. Luego al final los pobres monstruos no te matan. Te matan. Bueno, aquí tenemos el Halloween Forever. Este juego de Retard Games que fue muy red. Fue muy red porque se le ocurrió el bueno de Metal Gear Solid Rock enseñarlo en uno de sus vídeos de compras en USA, en Estados Unidos, y pasó este juego de no lo quererlo nadie, a pesar de que es muy guapo, es de lo mejorcito que editó Retard Games a este precio de 19,95, estas ediciones limitadas de 1000 unidades, de lo mejorcito que editó. A mí me encantó, yo lo quise coger día 1, bueno, yo ya lo tenía comprado antes de que el bueno de Metal Gear lo comentara en su especial. Bueno, los americanos fueron a por él en eBay, bueno, fue locura. Y esos primeros meses se vendían hasta 200 euros. Luego sí que es verdad que ha ido bajando en precio y ya se ven por mucho menos dinero. Pero de entrada fue muy loco lo que se pudo liar con este juego. Dice, no, la Elif está en edición en castellano. Ah, sí, está en edición en castellano. Ah, no lo sabía. Pero bueno, eso tengo que verlo, Dice, es que Shadow of the Colossus yo lo tengo muy arriba. A ver, a nivel técnico Shadow es muy potente. Dice, el más redondo, dice, 6 meses de ti y me dirás tú, dice, bueno. Bueno, el Wartex Fighters, otro juego que distribuyó Retard Games, que también sacó en Switch. En Switch no está mal. Y es de roboces, en este caso el Wartex, además con Sleeve, también a 19 euritos. No estaba mal. Como el Omega Bros y compañía.
Y como podéis ver, estas primeras ediciones de Retard Games, francés. Aquí no hacían multi. Era un mercado muy... Bueno, era una web muy primeriza y sus primeros títulos no hacían multi 3 o multi 4 como hacen ahora. Era totalmente francés. Wartech Fighters. Dice, tus deseos son órdenes. Tienes las fotos en Telegram. ¿Y por qué no te guardas las foticos en un sitio? ¿Tú qué quieres? ¿Meternos en un problema ahora? ¿De buscarlo? ¿Qué tío? Ahora me vas a hacer buscar ese juego. Esa sleeve. Ay, ay, ay. Bueno. Doom Slayer Collection. Esto fue una gran cagada. Voy a decir por qué. Porque está muy bien este collection. Lo que pasa que, aun siendo de Play, me parece que algunos vienen en descarga. En fin, si queréis todos los collection, la única edición posible existente es la de Limited Run, que vienen todos, incluso más de lo que viene aquí, y vienen todos tanto en Blu-ray, en lo que sería el CD, o en el cartuchito en Switch. Una pena. Bueno, aquí salió muy baratito, como podéis ver, pero no viene todo, viene parte descargable. Pero brutal Doom. Solo vienen físicos los modernos, ¿no? Una pena. En cambio, en Limited Run viene todo. Bueno. Y ahora viene para mí una brutalidad hecha padre. Bueno, este estaba muy bien también, el Doom. El Doom fue un renacer de la saga. Aquí id Software hizo diabluras. Hizo una cosa increíble. Igual que la Arcane Collection con los diseñadores del Play. Vale. Dice Dani, veo los Doom clásicos y me dan ganas de pasarme por tropecientas veces. Bueno, ya lo hemos hecho, Dani. Los Doom los he pasado muchas veces. Y lo que yo no iba a esperar es que pasármelo como un enano con el Doom Eternal. Con el Doom Eternal me lo pasé como un enano, la verdad. Estuve viciándolo como nunca. Me lo pasé genial. Me lo pasé muy bien. Lo disfruté muchísimo. Me parece que es un juego redondo. Redondísimo, brutal. Una locura de juego. Dice, bueno, a mí me mataban enseguida. En el Eterna te mataban enseguida. Mira, al principio es un poco... Tiene una curva de dificultad, me acuerdo, bastante fuerte al principio. Pero una vez que le coges un poco el rollo, empiezas a prosperar, a mejorar habilidades y tal. Se hace una gozada. Se hace muy fresco, muy divertido. El salto, como cuando empiezas a saber saltar y rebotar, buah, es que una locura. Qué digo, guay. En el original, por supuesto, dice Juan. Bueno, y la magia hecha en cartucho es el Doom Eternal en Switch. O sea, para que luego digan que Switch no rinde, si el problema no es que no rindan, es que no rinden los que programan. Hay que invertir dinero y horas, y mucho dinero en inversión. Pero los ports se pueden hacer. Bueno, los Blaze Blue. Esta saga de Arc System Wars, saga de lucha, hay varios títulos, hay alguno más. Pero aquí me han aparecido dos, dentro ya aparece, en el resto sí hay alguno más. El primero que os muestro es el Tag Battle. Es el Tag Battle. Buen género de lucha. Aquí el maestro es Jack. Está por ahí, Jack. Jack, es todo lo tuyo. Sí, el Doom Eternal creo que estuvo nominado a los GOTY. Creo que se llevó algo. Creo que se llevó algún premio, Dani. Se llevó algún premio aquel año. Quiero recordar. Y luego tenemos el que salió en PlayStation 3. Hubo el Extend. También que salió en Play 4. El Cronosfastama.
Perdóname que tengo que estar aquí alargando los brazos porque tengo aquí una montada de juegos. Madre mía. Esto parece ya la Torre Pizza. Bueno, un juego que siempre me encantó. El tema de llevar estos grandes coches y tractores y, bueno, en este caso los Mad Runners, ¿no? El Sprint Game, que están bastante bien, muy chulos, y que los estuve probando. Además, este lo compramos de segunda mano, y es de Saber Entertainment. No es de la Saber España, que la Saber España sabéis que es producto patrio. Saber abrió aquí una sucursal, una compañía, trabajan españoles. Los Mad Runners. Dice Jack Pro, ese lo tengo, dice, no me gustó mucho, ¿no te gustó mucho a ti, Jack? A mí más, a ver, no me disgustan a mí, los Blast Blue. Pero vamos, que si lo comparas con los clásicos de siempre, ¿no? Los KOF o los Street Fighter y tal, pierde por volver. Y bueno, locura máxima con los Just Cause, los Just Cause. Este caso es la Gold Edition con todos los añadidos. Este creo que lo pillamos en la fantástica Game, la Shop S, aquella tienda europea online, por poco más de 10 euros. 10 euritos la Gold Edition. Como podéis ver, es la UK. No sé si compramos 6-7 juegos por poco más de 60-70 euros. Qué gozada, es que aquello reventó, normal que se fueran al carajo. Vendían bajo precio. Y este aún no lo he jugado. Este aún no. Pero el Just Cause, el 2 en Play 3 me encantó. Dice, me falta jugar al 4, pero es que son todos iguales. A ver, sí. A ver. Aquí son frenéticos, puedes montarlo todo, jugar a todo, tirarte de todo, paracaídas, matar todo lo que se menea, le trata. Es para eso, para hacer un poquito el gamberro. Pero si acabas de jugar a uno, hacer jugar un siguiente se hace muy monótono. Chicas de J, los norteeuropeos flipan con este tipo de juegos, los Mad Runners. Y hace poquito, cuando no sé si se anunció que iba a la Gold Edition, hubo una bajadita de precio de la Steelbook de Resident Evil 4 Remake con la Steelbook, y aquí dijimos, ahora es la hora de pillar la Steelbook, que me encantan las Steelbook de Resident Evil, y cayó este pedazo remake. Aquí no miréis, lo que nos guste el terror, taparos los ojitos, hay que taparse los ojitos. Dice ya, pero los Black Blue hay que tener muchas manos y muchas horas para el Crossfighter. Probablemente no tiene mucho que ver con las... Sí, a ver, tema de combos y tal, la verdad es que se hace un poquito más difícil. Dice, le trata, tienes que tener cuidado con los códigos de descarga de los pases de expansión que te al menos canjearlo en el... Bueno, no tengo principal problema si caduca en el trata. Si es jugar el juego base. A esta altura no lo voy a presentar. Pero muchas gracias. Sé que tú que juegas tanto te habrás asustado. Pero si yo tuviera que abrir todo lo que tengo para canjear ahora mismo, tengo que abrirme la colección. Pero bueno, mira, siempre quedará la Steam Deck. Pero bueno, si no puedo jugar con una expansión, me preocupa poco. A mí lo que sí me preocuparía es tener un juego, no parte de expansión o algún DLC, sino algún juego que fuera en Codinaus o algo así, y no lo pudiera jugar. Eso sí que se abre y se cambia. Pero bueno, si hay algún DLC, alguna expansión, alguna misión nueva, pues de aquí que lo pueda jugar. ¿Alguien ha pillado el Gold? Salió este viernes, me parece, ¿no? O sale este viernes. Es verdad, sale este viernes. Sale mañana.
Mañana sale el Gold, la Gold Edition de este juego. It has to be different. Bueno, que esté injugable el KDJ, sí. También puede pasar que si los servidores están rotos y el juego está roto y el juego se tiene que jugar con parches, que no lo puedas jugar directamente. En eso tiene razón KDJ. No va a pasar con muchos juegos a partir de última jornada de PlayStation 3 ahora. Es lo que hay. Mundo digital. Es lo que hay. Bueno, el Skyfall, la segunda parte, el Usurper, en PlayStation 4. Teníamos la primera parte en el PlayStation 4 también. Quise completarla. A pesar de que Eva quiso comprar el doblete en Switch. Este sí que es más Metroidvania. Este sí que tiene más mecánicas, más puro Castlevania. La portada del primero es brutal. Es un Castlevania Symphony of the Night. La portada, el juego no. Juego vista isométrica. Pero esta segunda parte sí que es más clon de Castlevania. ¿Veis aquí estos de Retard Games? Este sí que ya es multi 3, multi 4. Dice, este juego es más difícil que enhebrar una aguja montándolo a caballo. Ya la primera parte era difícil, Dani. Ya la primera parte era difícil. La verdad es que esta gente no te hacen un juego fácil, ¿no? Muchas gracias, Baru. Muchas gracias, guapo. Ya hablamos luego. Muchísimas gracias por pasarte. Bueno, un juego muy interesante. Este Super Skull Smash. Plataformas, bastante chulo. También lo editó Retard Games. En Vita creo que lo editó PlayAsia, si no me acuerdo mal. Y uno de los que no es tanta morralla dentro de Retard Games, bastante tapadete, es este Obey Me, bastante desconocido dentro de lo que es el catálogo de Retard, que pasó sin pena ni gloria, de esos tantos que editaba de poquitas unidades. Y este es un hack and slash, vista isométrica, que está bastante sortón, la verdad, bastante chulo. Este Obey Me. Si os interesa, creo que está agotado ya en la página de Retard, pero bueno, en Vinted los franceses lo vendían baratete. Es un juego que igual 15, 20 orillos, 25 lo podéis encontrar. Y también era multi 4, en este caso es multi 4. Dice Tony, acabo de ver el vídeo que has puesto de Den Guardian y vaya copiada le ha metido el brazo. Sí, ya lo vimos en el especial de Metroidvanias a futuro, ya lo vimos ese juego y nos resultó, pero nos gustó a todo el mundo que lo vimos, ¿eh? Creo que también de un estudio español, pero es igual. Si se parece, no habrá problema, lo vamos a disfrutar igual. Está muy chulo, creo que les puede quedar muy bien. Bueno, y otro juego de estrategia que no es muy normal que los haya en el PlayStation 4 es el Complete Collection de los Sudden Strike. Y en este caso, de Calypso, pero para que veáis, comprado en FNAC, pero es la versión de UK. Esto es la única versión que existe. No se distribuyó otra que la UK en España. Otra cosa que no se puede hacer, pero bueno. Te la meten doblada, como pasa con muchos juegos de Xbox. La Sudden Strike. Juego de estrategia muy puro, PC, pero que mola un montón. Yo había jugado mucho este tipo de juegos en PC. Gracias, Dani, guapo. Tendrás que descansar, que ya sé que además te levantas muy tempranito. Gracias, guapo. Como el Rabi Ribi. Bueno, ahora tenemos el Tevi, el KDJ. El Tevi de la gente de Rabi Ribi se nos viene pronto. También lo edita Meridian. Qué guay.
La Switch. Bueno, y te comentaba lo del inglés, ¿no? Y fue exclusiva de Snack, el Rapid Rip en España. Bueno, ya nos quedan los últimos 5 títulos. Aquí tenemos los últimos 5. El Void Bastards. Gráficos cel shading. También salió para Switch. Para España completamente. Bastante económico. Que la gente... Este Humble Games es siempre sello de calidad. Le pasa mucho como a Team 17. Buen shooter. Y no está nada mal. Este Void Bastards. Muy guapo el Void, sí. Como veis aquí, totalmente para España. Muy buen precio. Me acuerdo además que le metimos un cupón. Bueno, salió por... No llegaba a 20 euros. Creo que eran 17 o 18 euros. Y creo que se llegó a liquidarse este juego. También creo que está en Switch. Y la Assetto Corsa... en PC es Dios este juego, el Assetto Corsa Competizione. Es un juego, dicen que es el mejor juego de simulación por encima de muchos. Assetto Corsa. Este creo que lo pillamos con Eva en un Carrefour a 9 euros, 8 euros, una cosa así. No sé si se acordará Eva. Eva, eran 8 o 9 euros, ¿no? O menos. El Assetto Corsa. La DJ reservado. El Teddy, ¿no? Assetto Corsa. Bueno, un juego que está muy chulo. Que hace poquito salió en Switch. Es el Wreckfest. Este juego, locura. Locura de atropellarse, de chocarse, de darse tortas con los coches. Muy a los Destruction Derby de PlayStation. Antiguos Destruction Derby. Locura máxima, muy divertido. Disfrutado un montón el juego. Breakfast. Destruction Derby. ¿Os acordáis de Destruction Derby de Play 1? Ahora si los pusiéramos, los polígonos serían otra cosa, ¿eh? Aquello ahora sería... Habría que ponerse gafas. Y ya vamos por los últimos dos. El Foreclosed. Otro juego, este caso distribuido por Merche. La gente de Signature. Este caso es multi 3. Parecía que era inglés, ¿no? Pero es multi 3. Es multi 3. Son los 3 idiomas. También cel shading. Mundo posapocalíptico, de cyberpunk. Y el último de la noche, un juego de la misma gente que los Zombie Army de Rebellion, este Strange Brigade, juego que se ha llegado a liquidar de manera injusta. Creo que no se le dio mucho importancia al juego, le quisieron dar otro rollo a sus sagas. En este caso lo hicieron cooperativo, podemos jugar solos o en cooperativo, ambientado con zombies, momias, en tema de asaltar tumbas. Os digo, mismo motor que los de los Zombie Army o los Sniper. Muy chulo. Totalmente para España. Y que si lo queréis en Switch, tiene disponible Super Rare en la versión de Switch. Ya ha salido bastante bien. Y bueno, con esto que vamos, ¿qué os ha parecido? Bueno, han sido creo que 90 y pico juegos que hemos enseñado hoy.
No está mal. Aún nos queda mucha colección por enseñar de PlayStation 4. Pero acordaos que mañana hacemos el segundo especial de juegos tapados y menos conocidos de Switch. Otros 90 juegos más o menos. Mañana juegos que os gustó mucho el especial de la semana pasada. Y lo haremos mañana. Ya tengo preparada la lista. Sí, a de la 3C, la verdad. Este es el sexto día que lo hacemos, sexto volumen. Y nos quedarán para hacer por lo menos otros 6, 8 volúmenes más. Sí, a ver, al final cuando te haces con tantos títulos... La verdad es que la de PlayStation 4 está medida. Me quita algún título que tenía repetido en Switch. Pero al final no creéis que se compra tanta morralla. Es que lo que sale a nivel guapo es muchísimo título, ¿eh? ¿Cuántos en total de PlayStation 4? Pues no sé, de lo que tenemos, que nos hemos quitado, sobre los 1004. Los 1400. Andará la de Play 4, más o menos. Más o menos. Andará por ahí, vamos... Porque vamos comprando alguno, pero alguno que nos vamos quitando, que lo teníamos repetido en Play 4 y tal, y 1400. Igual la redondearemos en 1350, una cosa así. Más o menos lo que creo que se nos quedará la colección. Más o menos. Creo, ¿eh? Y bueno, pues vamos a cambiar pantalla. Y bueno, ya sabéis, os esperamos mañana jueves con la colección, el especial de Switch de juegos tapadetes, que la verdad es que ha gustado bastante. Y bueno, fue sin grandes pretensiones. Ahí Lokimara nos dio la idea, fue ella la que nos dio la idea casi, y al final salió bien. Y a ver, mañana, de hecho, igual podríamos hacer hasta un tercero. Fijaros si hay material. Si hay material para sacar. No hemos puesto los conocidos como los Hollow Knight y compañía, ni los de juegos de Nintendo, y hay un montón de títulos. El Velo, sí, lo tenemos en Play 4, muy chulo, muy guapo. Lo sacó, creo que Tesura, en juego de la gente de Serenity Forge. El Velo, muy chulo. Vista isométrica, catacumbas, sus dungeons, muy guay. Muy indie. Y el viernes, sobre todo, podcast. Hacemos podcast con la gente guapísima de Barugón, de Jack Pro y de Diego Último Cartucho. Ya hablaremos mañana del podcast del viernes, ¿eh? Y nos vamos a marchar. Me decía Eva, me ha dicho, vámonos a Luis. Que está enseñando no sé qué. Las tiendas de Barcelona. Que está enseñando las tiendas de Barcelona. Las tiendas de por aquí, a DL3C. Así que nos vamos con el bueno de Luis. A ver qué dice de las tiendas de aquí. Gracias, se le trata, guapo, por estar por aquí un ratito con nosotros. Que sé que entre los nenes y tal se hace complicado, ¿eh? Y nos vamos marchando, ¿eh? Os vemos mañana y nos vamos despidiendo. Un abrazo grande a todas y todos, ¿eh? Y nos vemos mañana. Vamos con el bueno de Luis. Y nada, descansar lo que podáis o lo que os dejen. Y si no, jugar un ratito, ¿eh? O bailar como el bueno de Juan. Muchas gracias, guapísimos. No quitar el Gourmet Sentais, 80 euros por un Gege no Kitaro 2 en ese estado es una maravilla. Es muy buen precio. Sí, Uppercut Zombie en cuanto a calidad de juegos es de las mejores ahora mismo de juego de juego japonés. Luego los precios sí que son un poquito más altos que Super Boniato, pero tiene mucha calidad, mucha calidad también, ¿eh? De artículos. Ese de la perilla tenía tienda en la calle Bailén, yo iba. Sí, tenía tienda, Play Game and Cards, era dueño de Play Game and Cards, que cerró hace ya 4 años, ¿no? Pero fijaros, ese que no quitaron, tiene Final Fights, el 1, el 2, tiene también ahí, fijaros, el Balken de Masaya, el Soul Suites Balken, el Cybernator, The Fireman,
También veis un Cho Makai Mura, el Ghoul and Ghost. Brutales, ¿eh? La verdad es que sí que son muy buenos precios los de Super Boniato, muy competitivos. Y todo en un estado cuidadísimo. Fijaros un Castlevania Japón por 55. Es que yo voy a tiendas en Japón que son más caras. Son más caras. Son más caras. Buenas noches, Evix. Gracias. Bienvenida. O sea, fijaros, ¿eh? Super Famicoms con caja. Fijaros, también tenemos esa Nintendo 64 transparente. Todo lo que tiene detrás, fijaros, hay esas figuras de Metal Gear, tiene Rai, tiene a Rex, tiene figuras de First Force Figures y de Prime, de Metroid, de Samus. Es una locura. Es una locura lo que tiene. Lo tienes fijado en el mensaje, en el chat, lo tienes fijado ahora mismo, ¿eh? Por si quieres comprar, entras en el chat y ahí lo tienes. Como mola, ¿eh? Seguimos viendo cositas. Bueno, pues esta tienda está en Barcelona, la tienda secreta, ese mando de Neo Geo de Wii. A mí no me sonaba y pensando luego piensas que sí que han llegado Samurai Spirits, algún King of Fighters, recopilación, Nino Kuni, acuérdate Vix, creo que se quedó uno. Envía a Canarias, creo que no hay ningún problema porque es una tienda totalmente legal y solo con el DNI te lo va a pasar, ¿no? Fijaros. El Mickey no Tokyo to Disney sí, también el Super Castlevania 4. Qué maravilla, ¿eh? No en la colocación, en estos casos creo que menos es más, en mi opinión. Pero fíjate, ¿eh? Es que es súper diáfano, tiene muchísimo material, Pato Lucas, y lo tiene muy, muy bien colocado, todo ahí empotrado, estanterías súper altas, iluminación, si es que lo tiene todo para abrir. Fijaros, un 32X, Virtual Cop con las dos versiones de la pistola, juegos de Saturn, de Dreamcast, como hemos visto antes, Rune Saber de ese stock que apareció en Japón, que yo no me acordaba. También tiene Top Gear, están a estrenar en un precio chulo, ¿eh? Mi primer RPG de mi vida, imagínate si lo quiero, el Nino Kuni. Y el Virtual Cop, fijaros que tiene juegos a estrenar. Jarny Klaus, Top Gear, Rune Saber, tiene cosas muy chulas, ¿eh? Muy, muy chulas. El Super Off-Road a estrenar, que no me parece mal precio, ¿eh? Menuda maravilla. Pues en Retro Barcelona todos a comprarle, ¿eh? Fijaros, el Ray Racer ahí censurándolo, ¿eh? Censurándolo. Un poquito, ¿eh? Y bueno, aquí tenéis al señor Alfonso. Que vimos ahí. Esas consolas no están a la venta. Luego veremos la Dreamcast Test. Al final. Acaba de entrar en su tienda de eBay y está genial. Se puede hinchar a vender después de la difusión que estás dando, Luis. Muy bien, tío. Si tiene buenos precios y la gente es maja. Además se portó muy bien. A mí no me gusta que me hagan descuentos. Yo no pido descuentos. Ya tenía un precio bueno. Ese Gigawing, 80 pavos. Mejorar el que tenía, que al final lo vendí por lo que me costó, lo que me lo dejó. Me lo dejó a 55. O sea, se portó súper bien. Súper bien. Alfonso, que ¿sabéis que ese señor tiene 50 años? Si está joven o que te cagas, ¿eh? Joven o que te cagas. Ahí podemos ver los diferentes modelos de Dreamcast, también el pack de internet. Es una pasada, es una pasada. Ya os digo que si compráis algo en Wallapop, si compráis algo en eBay, pues posiblemente podáis ir a... Lo diré. A hablar con él y a la tienda. De hecho, tiene el Kunio-kun en Wallapop
Ahora veremos el perfil, ¿eh? La tienda se llama Superboniato, al Magi, bienvenido. Y no está abierta al público, no tiene horario comercial, pero podéis comprar en eBay, en Wallapop y recoger las cosas. Podéis recoger las cosas. Alfonso es un crack, me vendió juegos en su tienda y escucho sus podcasts que son súper entretenidos. Muy